7:30 fue presentado por Personal, la fibra óptica más rápida. Banco Itaú, hecho para vos. Lactolanda, la salud de cada día. Café Mayo, charlemos. Carga en barcos y rodados. Agua de la costa, la naturaleza te la recomienda. Salud protegida. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Mascarillas Ideal, MedPro, una marca paraguaya. Fiat en Paraguay es Eurocar. Comecipar Limitada, tu mejor opción en servicios financieros y sociales. Tarjeta Más, sumate, somos más. Avon, calidad que une generaciones. Auspician Rintex con sus marcas Leopard, Maruti, Jack y Forlan. Quitadol Rapid, más rápido que los demás. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, pequeñas decisiones, grandes sueños. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa, Shopping del Sol. A la gran 7:30 se prepara para el lunes con la mayor información y la mejor onda. Aquí por ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 11:32. Bienvenidos al Cardinal Deportivo aquí a través de la 7:30 y también a través de ABC TV. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, el saludo para todos. Ahí en pantalla se está viendo algo. ¿Qué tal, Juanma? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, hoy es el día de la camiseta de Cerro. Acomódate, Juanma. Mostrá la camiseta, hermano. ¿A dónde te vas? De hecho, Juanma no estaba llegando, entonces había todo tipo de especulación. Sí, yo decía la pucha, el hombre de la camiseta no está viniendo, ¿qué pasa? Me da parte de enfermo, tiene síntomas, no sé. Porque vos te invito todavía, ¿no? Sí, por suerte. Y bueno, y justo el tema de la camiseta. De Cerro Porteño, ¿cómo vamos a hacer para que la audiencia ya no comience a escribir a WhatsApp? Porque ayer cuando estábamos hablando, que ni siquiera hicimos el anuncio, la audiencia ya comenzaba a dar los números, a escribir. A ver si tenemos la camiseta de Cerro. Ahí sale la de los Sex Pistols, ¿no? La de Cerro Porteño tiene que ser, a ver. Ya con Juanma. Está muy buena Juanma, ¿eh? Ahí está. Y atrás la denominación de ciclón, ¿verdad? Sí, esta es la camiseta que vamos a regalar hoy, el nuevo modelo de camiseta que se lanzó en estos días, esta semana nada más, y atrás completamente roja, ¿verdad? Abajo con la descripción el ciclón. Y un detalle que a muchos les gustó, particularmente también, a otros no tanto, el cuello de color blanco. Está bueno. Al doblar del otro lado dice Cerro Porteño. Cerro Porteño. Sí, señor. ¿Y cómo va el tema para que participe la gente? Y vos sabés que estuve pensando el tema de las preguntas. ¿Qué pasa si el primero llama, responde la pregunta y lleva? No, pero ahora es que vayan en algún lugar y después se... Hacemos las 10 preguntas, porque mira que esto vale, ¿eh? Por $65, hermano. Por eso, que no vaya tan fácil. No, claro. Hacemos la pregunta y tenemos 10 finalistas y así hacemos la famosa bolilla. ¿Verdad? Algo así. Claro, que va a ser seguramente en la última hora, creo, ¿no? ¿Está bien? Del 13 a 14. Entonces así le damos a la gente tiempo que se acomode, que sintonice la más potente y que vaya pensando un poco, ¿verdad? Y digo yo que a partir de ahora no conozco a nadie, ¿eh? No, famoso. Sí. Estamos llegando recién a este país y no tenemos ni un conocido. Sí. Pero de 13 a 14, estamos con eso. Partido amistoso. Hoy Gerardo, por ejemplo, va a poder estar muy bien en Guaraní River. Sí. ¿Está bien eso? Van a dejar entrar. Hacía la consulta ayer con relación a los amistosos con Mitchell. Y él decía que no hay problema del ingreso a la prensa, pero que tiene que haber una solicitud del club organizador del amistoso. Y bueno, Guaraní la hizo para que se movilice todo el tema del el oficial de medios y todo eso, el protocolar. Y que hacía la consulta entonces por lo visto Guaraní lo hizo. En Dos Bocas va a ser el amistoso, ¿verdad? En Dos Bocas, 18 horas. Claro, eso es lo que me explicaban, porque Cerro va a jugar mañana en la Ollita, pero sin... contra River, y por las instalaciones de la Ollita va a ser imposible cumplir con el protocolo. Otra cosa hubiera sido si jugaban en la olla, ¿no? Claro, pero es comprensible desde ese lado. Lo que se consiguió para este 2021 es lo que ustedes reclamaban, el tema de no ir tan temprano a la cancha. Media hora
¿Media hora o...? Media hora de gracia. 1 hora y media antes tenemos que estar ahora. Antes no era 3. Dos. Bueno, Dos. media hora. Pero después ya no hay muchas modificaciones. 3 horas era en la Copa Libertadores, cuando sí, habilitaron. la Copa y creo que eliminatoria, algo así, Sí, partidos, o sea, a nivel internacional. Pero a nivel local, bueno, todo indica que más allá de ese leve descenso que hoy el ministro mencionaba, todo va a seguir igual. Hoy estaba viendo Federico. Segundo semestre, Dani. Con suerte. No, pues te decía, hoy veía, y era el Australian Open, o sea, la cuenta del Australian Open que mostraba el torneo en Adelaida, una de las ciudades en Australia, cancha llena. Pero era un poco, claro, es Australia, un país que el tema del protocolo, el tema de la cuarentena. Y por eso el club australiano se negó a ir, el Auckland creo que es. Auckland de Nueva Zelanda. Nueva Pero Zelanda. Australia y Nueva Zelanda son tipo los modelos. Claro, pero si se negó a ir al Mundial de Clubes Claro, ahora, de China. Es más, el gobierno no le permitió. O sea, si para entender, Australia es un país que hasta Novak Djokovic le dijo, todo bien, pero vos me haces la cuarentena los 14 días en tu hotel. O sea, dimensioná. Cuando acá es, no, pues yo le dije que se hagan el test. O sea, ahí está la diferencia entre... Dice que fue terrible eso, porque estaba leyendo un tenista argentino, que habló para una radio argentina que comentaba que era una cosa, pero estrictísima. O sea, no cuarentena como acá. Mira, Federico, Sí. yo por ejemplo veía, porque había gente que también se tomaba más, el famoso, bueno, tomo esto de forma dramática, tomo esto de forma de protesta como lo hizo Djokovic, o lo tomo también ya de una forma jocosa. Y un tenista uruguayo, Pablo Cueva se llama, de hecho había venido acá al país a jugar a algunos circuitos. Él, por ejemplo, en su Instagram, cada día colocaba lo que hacía. Y a veces decía, o sea, a veces payaseaba, a veces era... Y jugaba, y hoy, por ejemplo, era su último día. Y miraba y el tipo estaba rompiendo todo, diciendo, por fin voy a salir después de los 14 días. O sea, entonces voy nomás a cómo algo después tiene esa consecuencia. Repito, hoy la cuenta oficial del Australian Open mostraba, y era una cancha que vos decís, esto es foto de archivo. Y ellos decían, bueno, las dos caras, porque Australia tiene un lockdown, una cuarentena muy estricta. Por eso los partidos de rugby solemos ver con cancha llena, porque ellos no, nada. Y bueno, en los otros lugares, acá por ejemplo, vamos a seguir con esto de sin público, claro. y a ver qué pasa. No, y aparte los aislamientos, por ejemplo, con todo respeto, ¿no? Efraín Alegre está aislado 14 días y recibe visita por Tutiplán. O se fue Lugo, por ejemplo, y sacar una foto, todo. En el primer día de aislamiento. Pero acá no, el tema, yo creo que la prudencia de la APF me parece perfecta. ¿Sí? En un momento quisieron apurarse, no sé de qué lado, y no salió, y no sale, hermano. La pucha, mirá los números. Incluso ayer se vio como muy pocas veces que un menor de 20 años está en la lista de fallecidos. Hubo un día que hubo 2 ¿sí? que eran menores de... ¿También? Sí. Entonces estamos hablando de la tristeza que pasa en el Andario, una familia entera, los padres, los hermanos. No estamos para pensar en eso, y no salió tan mal, salió bien. Esta es la foto. Esa es la foto de, otro mundo, los australianos. No, es una cosa de... Capos, los australianos. Sí. Australia no tiene frontera seca, y sí, eso colabora mucho más. Gracias, señor de los pasillos. Sí. Pero bueno, mal ejemplo, o sea, supongamos que hubiera sido acá, y acá te viene, bueno, lo que pasó con Ronaldinho. O sea, el tío venía con pasaporte más falso que un billete de 3.000 guaraníes. Claro. Pero era Ronaldinho, entonces, y allá era, hace 2 semanas acá hablábamos, porque era la noticia de la semana, cuando en los charters que había alquilado la organización del Australian Open, saltaron positivos en 3 vuelos. De hecho, Australia es un país... O sea, para dimensionar, Federico, es un país, estoy hablando de gente que le dio negativo. O sea, no estoy hablando... Claro. No, te estoy hablando de que en el mismo vuelo hubo un positivo. Por eso, aquel que había dado negativo le dijeron, no, vos me tenés que estar 14 días aislado. Pero yo di negativo en el tercer día, en el quinto día, en el séptimo día. No me importa, vos estás los 14 días. Así... Solamente así vas a poder jugar en mi país. Es el país de mejor calidad de vida, o lo era, del mundo. Digo esto porque una vez estaba viendo una nota que Batistuta, cuando se retira del fútbol, contrató una empresa que establecía eso justamente. Él no quería volver a Argentina y quería conocer toda esta empresa, esa empresa de tipo auditora, ¿verdad? Sí.
el país de mejor calidad del mundo, mega seguridad, economía, educación, todo. Y fue a Australia y Batistuta, de hecho, estuve viviendo 3 años en Australia. Tipo el ranking que salió en esta semana, donde nos pusieron como uno de los más corruptos. Ah, estábamos con Birmania. Claro, pero o sea, yo te hablo de que son tipo de esos rankings. Claro. Y Australia lo vamos ponen a ver todo. siempre. Los Economía, nórdicos, corrupción, inseguridad, alimentación, educación. Y también tiene, por ejemplo, una independencia total en muchos aspectos, ¿verdad? Dólar australiano. No sé por qué razón tienen... El único país con el que tienen un tratamiento especial es con Chile. Ellos tienen, los chilenos no necesitan visa para entrar a Australia. Sí, porque, el resto sí. Porque fue uno de los primeros FTA, o sea, acuerdo de libre comercio. ¿Viste? Entonces, bueno, los chilenos tienen esa cuestión que ahí está, muy bien explicada por Dani, del tema de por qué son privilegiados, porque todos necesitan visa menos Chile, acuerdo directo allí. Entonces tiene que ver con una razón histórica. Bueno, Juanma, me imagino que ya estás... hablando de las preguntas, preguntarle si quería a Benru, ¿verdad? Es lo que te puede ayudar. Vamos, ¿verdad? Fotazo del Chiqui en el 99. Un saludo, Cándida de Ciudad Este. Para que vean lo que significa Gustavo Gómez. Hoy en el reconocimiento previo, habla en conferencia de prensa el técnico más un jugador. ¿Quién habla? Gustavo Gómez. En la conferencia de prensa representando al Palmeiras. Mañana la final a las 5 de la tarde. Hay alerta roja en San Paulo por el tema de lo que puede ser mañana una aglomeración en el festejo de los hinchas. O sea, recordemos que Santos está también dentro del estado de San Paulo. Claro, sí, indefectiblemente San Paulo va a tener que estar en alerta porque va a haber aglomeración y festejos. Si ya hubo en la partida... La despedida, ¿verdad? Claro. O sea, y... como ustedes estaban citando, indefectiblemente el campeón va a ser paulista. Entonces va a haber, no es que hay un estado con el otro y dicen, desde la seguridad esperemos que no gane, porque acá sí va a ocurrir. Si vamos por una cuestión de cantidad, uno sabe que Palmeiras tiene mucha más gente que Santos. Sí. O sea, siempre el chiste de los tres que están en la zona metropolitana de San Paulo es que Santos no tiene gente. Así mismo, equipo chico. Es me acuerdo cuando fuimos para el Mundial, antes del partido Brasil-Croacia, Mundial de Brasil, preguntábamos a los kiosqueros, toda la gente, lo que significaba Neymar, porque era Neymar, pues era el... Y decía que era equipo chico, primero lo tienen así. Claro, primero, como vos decís, no está lo en San Paulo, está en Santos. Y segundo, o sea, no tiene ese caudal de gente que tienen los Corinthians, Palmeiras, San Paulo mismo. Y... Es más, la reacción típica de así de redes en esta época es cuando hablaban que la organización iba a dar 150 entradas para cada uno de los finalistas para que ellos se repartan entre familiares, sponsors, y decían, bueno, con 150 ya alcanza. O sea, se juega mucho con eso, pero por eso, pero igual va a haber mucha gente, sea cual fuera entonces el campeón, el día de mañana. Y otra cosa, vi que más allá del día, ayer inclusive en el grupo compartían los muchachos lo que dijo el ex técnico del América. Vamos a estar recordando eso, sobre Sergio Díaz. Quiero conocer tu opinión y la de Juanma, porque ayer opinamos bastante. El Pío Herrera es así. No tiene pelo en la lengua. Y después buscamos con Wilson, porque ayer estábamos emitiendo justamente. ¿Cómo? Ahí no habla más solamente pero de está el material. Sí, ya lo pusimos. Martín, si tenés por allí el material... Tenemos televisivo también. Sí, tenemos televisivo. Por eso. Vamos, porque mucha gente que no estuvo atenta anoche está preguntando justamente. Miguel Herrera, el Piojo, habla de Sergio Díaz y lo que para él fue un gran error en América. Vamos a ese material, por favor. Los compañeros de... ¿Y para qué está en la rutina si no hay... ¿Para qué tenemos una rutina? Yo casi nunca paso la rutina. Y justo hoy, que es televisión. No, y casi nunca paso la rutina porque nos enganchamos hablando aquí y ahora que está en la rutina no entra. Pon el radial, por favor, ¿sí? Miguel Herrera. Díaz es otro de los jugadores que también preguntan mucho. ¿Usted lo pidió? Sí, mira, es una situación difícil con ese muchacho porque estamos en una junta con Baños y yo buscando gente para el América. Me dice, mira, nos están prestando este jugador y nos ponen el video y lo vemos y guay, tiene buenas cosas. ¿Quién nos los presta? Me dice el Real Madrid. Que venga. Pues si te presta un jugador el Real Madrid, algo le vio el Real Madrid, ¿no?
Y sin duda alguna pienso que no por el chavo, porque es un buen chavo, es un chavo trabajador, callado, serio. Sin embargo, esa sí es uno de mis grandes errores en el club, porque no lo visoreé bien, vi el video, me lo presta el Real Madrid y ahí me dejé ir. Tráiganlo, sí, por supuesto. O sea, tú, vuelvo a lo mismo, tú te dices, lo escauteó el Real Madrid, ya lo compró el Real Madrid, pues a lo mejor está muy chavo y no lo están poniendo en el primer equipo y te lo quiere empezar para que tenga actividad, pues que venga, pero ves, llega y chavo con muy poca actitud, quedado, una cosa así, pues obvio que dices, puta, pues me equivoqué con este chavo, ¿no? Me equivoqué. Ahora sabemos por qué no juega, ¿no? En traer Ahora este sabemos equipo. por Bueno, qué. ahora acaba de llegar un técnico que lo conoce, que lo tuvo allá, que lo conoce desde que llegó allá y no ha vuelto a aparecer, ¿no? Porque o sea, ahora que sale, que está sonando que se va, pues el técnico que si lo conoce, le tiene que decir, no, espérense, que se quede, pero no está saliendo la mano nada, ¿no? Sino está diciendo, sí, vamos a hacernos de él. Y bueno, pues son las circunstancias que pasan en un equipo de fútbol. Bueno, durísima síntesis Pero viste que es contradictorio, Fede. del Piojo Herrera. Bueno, comiencen. Yo tengo mi opinión, la había dado de vuelta, ¿Por qué como la damos ayer. Y porque dice primero que es un buen chavo trabajador, pero que Sí. después no tiene actitud. ¿Verdad? Es muy fuerte, muy duro, categórico al decir que fue uno de los errores más grandes. Cosa que tuvo ya no su- recordaban Juan Madani, lo que dijo Russo por Díaz y Ah, no, Colmán. lo de Russo inclusive tuvo mucha atracción. El hijo de Estrella Fugaces, por ejemplo, un Claro, término. es que no, y eso, y una nota justamente acá, y que habían hecho los muchachos, del digital, eso se viralizó bastante en esa jornada cuando Josué va a Guaraní. Va a Guaraní. Y ahí Y es días como, después se habla de Sergio Díaz, que también puede recalar. luego de, que lo que decía allí, el propio Solari dice, no, yo no voy a contar con Díaz. O sea, como que, inclusive la reacción de muchos cerristas era, yo en aquella ocasión le critiqué a Russo y ahora termino dándole la razón, el famoso, bueno, por algo es el técnico de Boca o tiene tanta trayectoria. El Piojo lo sacó en un primer tiempo, o lo puso y lo sacó enseguida. Hubo un episodio así con Sí, Sergio Díaz. Sí, sí, Lo hubo puso y un lo caso sacó así. enseguida. Lo puso y lo sacó al toque, ¿no? O sea, uno Y sabe... ahí ya nunca más. Uno sabe que Herrera luego, o sea, para meter en contexto, es un personaje. Es un personaje peso pesado y hay que reconocerle a su favor que hasta se pelea con Hugo Sánchez. O sea, no es que ataca al débil. O sea, tiene... Que puede ser Sergio Díaz. Claro. Cuauhtémoc Blanco, Hugo Sánchez están su lista de enemigos. No, él es... va o sea, al frente. Claro, tiene muchísimos detractores, muchísimos simpatizantes, o sea, no tiene un término medio. Y eso ocurre inclusive en la prensa. Y uno se podría percatar, después de esta nota que acá escuchábamos, que bueno, es más amigo de tal cadena, de tal periodista, se da un poco eso. Pero yo citaba que tiene el uso personaje. Me acuerdo que una vez también había criticado a Cachorro en un partido donde Sánchez es expulsado. Pero voy nomás un poco acá. Uno va a entrar en el tema que nos toca, que es la parte de Sergio. Pero primero, habla mal de lo que es el trabajo de scouting de probablemente el equipo más poderoso de América Latina. Cuando dice, me mostraron un video, acá mismo cuando suena fulano de tal. Repito, ya no estamos en la época donde vos decías, ¿y dónde juega? Entra en Wikipedia. No, o sea, hoy ya tenés las herramientas para ir un poquito más allá. Entonces, si el técnico del América dice que el proceso de fichaje fue, me mostraron un video, y después dice, no, pues si lo compró el Real Madrid, y seguramente ha de ser bueno. Esos dos elementos sonó muy feo para lo que es el mundo de América, porque los hinchas dicen, espera, se supone que acá tenemos, pero tecnología de punta, y el técnico para probar la operación, porque si le mostraron un video, es muy probable que ese video no haya sido muy actual, que digamos. Le habrá mostrado cuando Sergio explotó, hace ya 6, 5 años. Y después cuando él remata, pero si lo compró el Real Madrid, por algo será. Y uno dice, eso es más de café, o inclusive más de la prensa. Cuando acá argumentábamos los pros y los contras de un jugador, y uno dice, no, pero está allí, bueno, está 5 años en Europa, por algo te fichó. Y eso cayó muy mal. Después podemos entrar en lo de Sergio, que
en realidad termina confirmando lo que siempre se argumentó para entender por qué no explotó. Porque el tema de su actitud, el tema de cuando dice no participaba, y es también un disparador o un caso más mediático por lo que significa el América y el Piojo, pero si uno hace el cálculo de cuántos jugadores se han ido y vos haces el porcentaje de quienes se establecieron manteniéndose y quienes volvieron, hay una realidad muy dolorosa, ¿eh? Claro, porque ni siquiera completó un campeonato, porque se le dio la oportunidad, así como dice Herrera. Uno mira sus antecedentes, de dónde viene, quién lo fichó, y encima te viene gratis, decía. O sea, ¿quién me presta Real Madrid? Tráeme, yo lo quiero, dice. Pero tuvo su oportunidad, como para decir que fue el técnico quien no le dio la oportunidad. Tuvo Sergio Díaz su oportunidad, evidentemente, pero sí termina evidenciando que hay algo que todavía no ha cambiado en Sergio Díaz, o a lo mejor no ha hecho un clic. Por eso esa inestabilidad, y hoy día las declaraciones, porque mira que tienen que decir que por un futbolista que habrá sido uno de sus peores errores. Claro, haberlo traído y sí, por la forma en que lo trajo, ¿verdad? algo que muchos técnicos no hacen, ¿verdad? No, generalmente... El tema de los códigos. Igual cuando le preguntaba a un jugador, ¿cuál fue el peor técnico que tuviste? Y tuve, pero prefiero no nombrarlo. Claro. Pero lo de Sergio Díaz sí es preocupante, porque la última vez que jugó bien creo que fue el primer ciclo en Cerro, antes de irse. Porque que jugó bien, digamos, en un nivel sostenido, ¿no? Porque después tuvo en selecciones sub-20, sub-17 no despegó. No. Fue al Real Madrid, primero Castilla, después Lugo, creo. Lugo, sí. Ahí se lesiona y se rompe los ligamentos. Tampoco, y después todo de Corinthians, que jugó poco también. Un club grande, donde el habilidoso puede... América, club grandísimo. Un regreso a Cerro, donde primero no se llevó bien con Russo. Después cuando estaba jugando, ayer recordamos, por ejemplo, fíjense que tuvimos que recordar con Cristian y con Gerardo, el partido de Cerro en Itagua cuando gana 4-1 y juega Sergio Díaz, Josué Colmán, que hace un golazo, sí. Turín y Aquino, Claudio Aquino, que no era el equipo titular en la Copa, claro. Y juegan el paralelo y hace un gran partido de Cerro, sí. Y juega muy bien Sergio Díaz. Ya que vos citas eso, yo creo que eso también... hoy en día creo que también ya la gente comprende que la carrera del futbolista no es solamente los 90 minutos en cancha. Y no es tampoco solamente las 2 horas de entrenamiento. Y uno va expandiendo y va a encontrar que vas a abarcar las 24 horas. Y en esas 24 horas también está el tema de las decisiones y las prioridades. Ya que vos citás, Federico, lo que ya fue el 2020, porque ya quedó muy lejos de ese 2015, 2016. En el 2020, ¿se acuerdan que Sergio Díaz también era uno de los pedidos de Chiqui? Yo recuerdo que Chiqui quería que el club haga un esfuerzo por Patiño y por Díaz. Sí, eran los jugadores, ¿cierto?, que no pertenecían y debía hacer un esfuerzo en una época complicada institucionalmente. Uno se acuerda de todos los dime y diretes que hubo en Cerro, las declaraciones de Nelson Aedo Valdés, luego las declaraciones de Juan José Zapac. O sea, Chiqui quería. Uno dice, si yo soy objetivo y que más allá del tema de la pertenencia, la casa, la cantera, el ADN, vos siendo objetivo decís, espera, yo tengo un potencial, yo sé lo que fui, yo sé que puedo volver, acá tengo el respaldo de, primero, la adaptación, porque recuerdo que en el retorno Sergio vuelve muy mal, después se subsanan algunas cuestiones extrafutbolísticas y levanta el nivel Sergio Díaz. A tal punto que cuando se le pide, uno dice, pero acá yo puedo relanzarme. Ahí está. Entonces, uno lo que dice, en ese momento cuando se dijo que Sergio Díaz, era Sergio el que no quería seguir en Cerro, porque tenía otra oferta, porque, o sea, hasta ya era, no. Y uno ahí dice, espera, si él está en periodo de recuperación, y yo creo que allí volvemos al tema, por ejemplo, de la capacidad, el entorno, los consejos, porque uno dice,
¿De qué estaríamos hablando hoy si Sergio se hubiera quedado en Cerro? Claro, es el famoso, no entro en la, si mi abuelita, no, voy nomás que, a ver, estamos hablando de hechos objetivos. El técnico pide por él. Ya dependía del jugador. A pesar que no se quedó, Cerro jugó de una forma que también uno, sabiendo de los rasgos del jugador, le iba a beneficiar. Y si uno dice, no, pero te acuerdas, a ver, para mí el ejemplo es cuando se produce aquel caso del Piquibóley. ¿Quiénes fueron los involucrados? Villasanti y Sergio Díaz en Cerro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo terminó Villasanti el año? Capitán, que Palmeiras, ¿cómo terminó Díaz? O sea, titular. Claro, yo lo que voy nomás también es, tiene mucho que ver esto de las decisiones que uno toma. O sea, cuando uno habla de los asesores, que se habló mucho, vos tendrás mayores detalles, Juanma, en el tema de Josué, o sea, ¿acaso no hay una voz que le diga, mira, vamos a evaluar todas las cuestiones? Y ahí uno, ¿dónde va el tema de qué priorizo? Yo no sé si la oferta de América era muchísimo más y uno dice, ¿sabes qué? La carrera del futbolista es corta, yo quiero marcar una diferencia, que también es respetable, Ahora, si ahí choca con lo que dice Herrera cuando dice, y no tenía actitud, no hablaba, no se metía, no se integraba, entonces, pero voy nomás, yo voy inclusive un poquito antes para decir, en ese momento, Federico recuerda ese partido que también fue muy bueno de Cerro en Itagua, pero ya Sergio estaba en un nivel de recuperación ascendente a tal punto que Chiqui pide por él y pide por Patiño. Patiño hoy en día es clave en esa defensa. Sergio Díaz tenía toda la chance de ser clave. O sea, yo no sé si iban a jugar Sergio Díaz, Aquino y Pachi. Enzo. O sea, a lo que voy nomás es, a veces también las malas decisiones. Y en ese momento hablamos con este tenor y sabemos que inclusive hubo gente capaz de decir, no, pero ¿por qué? O se puede enojar o no. Acá uno reitera por enésima vez. Uno no comenta de acuerdo al estado de ánimo de partes involucradas. Uno comenta de acuerdo a lo que es el análisis. Entonces, si vos sabés que ya va a ser luego difícil el periodo de adaptación, más en periodo de pandemia, vos decís, espera, en Cerro vos te estás recuperando, es tu casa, y luego decís ir a un escenario mucho más complejo, que primero es el fútbol internacional, segundo el América. Entonces, esas son las cosas que también me parece que explican el porqué. No es solamente lo que vos decías, Juanma, ¿por qué Herrera dice trabajador, pero después no trabajaba? O sea, yo creo que es un cúmulo de factores para explicar el tema de el famoso ¿cuánto querés esto? Y a mí me llamó la atención en aquel momento cuando Díaz toma decisión, reitero, salvo el tema económico, que digan, ¿sabes qué? Acá vas a marcar diferencia en 6 meses, lo que en Cerro iba a hacer en 3 años. Vos sabés, Dani, que hay otro, es muy importante también eso, ¿verdad? A la hora de decidir los asesores y todo eso, el entorno. Pero vos sabés que yo noté algo en Sergio Díaz en su segundo ciclo, principalmente el año pasado, cuando él empezaba a tener minutos en el equipo B y empezaba a mostrar cosas interesantes. Ustedes recuerdan que cuando él empezaba era cambiado, él a veces lloraba, salía como enojado. ¿En la primera época? En la primera época. ¿Verdad? Después se da aquel caso en Montevideo. Sí, claro, y acá en el Defensor también, creo que más de una vez fue. Después se va ¿el tema del llanto? El tema del llanto. Acá fue con Tiburón, creo. Sí, creo que fue con Tiburón. Sí. En el Defensor yo con Florentín. No recuerdo bien quién fue, pero sí que fue en el Defensor del Chaco. Me acuerdo fue con un técnico paraguayo. Sí. Eso me acuerdo. Y después, eso habla de una actitud, ¿verdad? Después él va al Real Madrid, se va a Lugo, pasa lo de la lesión, queda inactivo, vuelve al Corinthians, a Sudamérica al Corinthians, y de ahí vuelve a Cerro. En Cerro Porteño, cuando él viene en un nivel bajo, empieza a recuperar, empieza a tener cierto protagonismo en el equipo B, y uno sabe cómo la intención que tiene Chiqui Arce en cuanto al estilo de juego de su equipo, ¿verdad? Y Chiqui evidentemente tenía la intención que se junten Aquino, Sergio Díaz, Josué para generar fútbol, y uno veía que Aquino lo buscaba mucho a Sergio Díaz, y que le daba el pase, iba para la devolución, y Díaz no. ¿Y qué lo marca Díaz? No le salía y es como que se fastidiaba. No, ¿vos te acordás de la última jugada en la cancha Olimpia? Que Churín le marca el pase, claro, y Díaz patea largo. Que Díaz patea el primer palo, defectuoso, Churín estaba solo, y Churín le hace el gesto y Díaz no lo mira. Sí, claro. Ojo, no estamos acá satanizando ni. Estamos hablando de un jugador que pintaba para crack
y que está yendo barranca abajo, muy joven todavía, y la palabra que utilizó Dani, relanzarse, existe para todo lo que tiene una profesión muchas veces cambiante. Para el periodismo existe, vos te puedes llamar en una radio y te relanzar en otra, ¿verdad? Claro, claro. En el fútbol existe permanentemente, y eso le está faltando, y van pasando los clubes, y ahora parece una crítica descarnada, y como decía Herrera, si Santiago Solari, que lo conoce de Real Madrid Castilla, dijo no, con él no, que sí que no es la opinión única del Piojo, sino también de un técnico con poca experiencia como Solari. Claro, ahí sumarle capaz el scouting que habrá hecho el cuerpo técnico de Corinthians, de Lugo, o sea, bueno más, es increíble que apenas tenga 22 años Sergio. Eso te iba a decir. O sea, 22 años, por tanta eso. exposición, por eso cuando ayer hablábamos, parece que van por carriles distintos, el caso cuando ayer hablábamos lo de Tony dentro de todo son sesiones o transferencias. Y juegan los equipos. Hasta el punto que la vez pasada dije, con lo de Tony, hasta da la sensación de que más allá que él es producto de la Masía, siempre le ha ido mejor en Italia. El último equipo de Italia, él hace los goles de la permanencia, pero tiene que volver al Betis porque estaban cedidos nomás. O sea, voy nomás a que no, primero, o sea, para una carrera luego, esto es como el tema de la mudanza. Con el sueño de la casa, o sea, muchas mudanzas, no es un buen síntoma. Acá me está diciendo un amigo futbolero, el tipo se codió con los titulares de Real Madrid, Claro. en la gira en Estados Unidos, Cierto. debuta contra el Manchester United, lo pone Zidane, me acuerdo, en Estados Unidos, con el estadio lleno, y sí, y pensó que eso era, y no fue, y está ese golpe por ahí, ¿verdad? Federico, ya que vos citas eso, siempre recordamos que él va en el mismo mercado de pase con Pajarito Valverde. Claro. Esa gira a mí me toca transmitir por la televisión, la International Championship Cup. Claro, un sábado me acuerdo incluso que debutó. Claro, o sea, y había, o sea, después hay, por ejemplo, como delantero va él y va Mariano. Y Mariano después inclusive, al no tener cabida, va a Francia, es goleador, y el Real Madrid después lo repatria. O sea, voy nomás a que estuvo en la largada de los 100 metros de los Juegos Olímpicos. ¿Se entiende? Sí. O sea, estuvo allí en la pelea de gala, ya sea de las viejas veladas del boxeo o de UFC. Y hoy estamos hablando de un jugador que busca club, pero por eso yo me iba inclusive a lo más reciente, para no ir tanto a lo que vos contabas, Juanma, el tema del llanto, el tema psicológico, sino de alguien que en ese momento uno decía, mira, está bien, tiene un técnico que lo quiere arropar, y después dice, no, ¿sabes qué? Me voy. Y lastimosamente hoy uno hasta habla de que en el tema de las probabilidades, esto era más probable que lo otro, que uno diga, mira, pues Sergio Díaz es dueño de la playera 10 que vistió Cuauhtémoc Salvador en el equipo más mediático de México, y te digo, de América Latina, puede ser por el arrastre en sí que tiene ese fútbol y ese mercado. Entonces, ahora otra vez es una especie de foja cero. O sea, si vemos, Federico, hace un año, Sergio estaba mejor que ahora. Sí. Claro, y cuando surgió América pensamos que era el relanzamiento en América, que podía ser. Estamos justamente, me dice Wilson, con Alejandro Orbañanos, colega de Marca Claro de México, está en la cobertura de la América. Alejandro, te saluda Federico aquí desde Asunción, Paraguay, ABC Cardinal. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, amigos. Fuerte abrazo, Federico, y todos los que se encuentran por allá. Muy tranquilos por acá, y pues con el cierre del mercado ya a prácticamente 48 horas y con muchos movimientos, como podrán ver. Sí, Alejandro, estamos hablando porque te darás cuenta que las declaraciones de El Piojo Herrera sobre Sergio Díaz, que aparecieron ayer, dieron mucho que hablar y siguen dando que hablar aquí en nuestro país. El tema de admitir que fue un gran error haberlo contratado. Desde tu lugar de trabajo como periodista, siguiendo las prácticas de América, no sé si lo dejan ver, si pueden observar, pero siguiendo los partidos y otra cosa, ¿por qué jugó tan poco Sergio Díaz? ¿Qué impresión te dejó como jugador?
Mira, fue un caso muy extraño, ustedes lo sabrán mejor que yo, ¿no? Porque tenían información desde allá que estaba prácticamente arreglado con América. Desde su llegada hubo ahí problemas y turbulencias, no fue una historia normal. En América nos negaban a toda costa que estuvieran interesados por Sergio, no había lugar para él en el tema de extranjeros. Finalmente llega a salir Renato Ibarra del club y con esto Sergio entra, ¿no? Y se convierte en refuerzo americanista. Había mucho desconocimiento honestamente en México, pero la referencia del Real Madrid y que el Castilla en algún momento puso los ojos en él, daban cierta confianza o crédito para que se pensara que era un jugador que tenía algo que dar. A mí la información que me llegaba los primeros días era que en América estaban fascinados con Sergio Díaz, que mostraba que es un tipo diferente, que sabía con la pelota, que era de estos habilidosos con características pocas veces encontradas en otros jugadores, y eso le estaba beneficiando mucho. Después llega una lesión que sufre en un entrenamiento y se pierde a lo mejor 3-4 semanas, y así poco a poco fue empezando a perderse la confianza, empezando a perderse esa oportunidad de tener minutos. Si no me equivoco, jugó únicamente 6 partidos y me parece que en cada uno de ellos con pocos minutos, no tuvo goles, no tuvo asistencias. Y lo que se habla, y ya lo pudieron ver ustedes en la entrevista, y lo que se cuenta al interior del club, es más que nada el tema de actitud, que es un jugador que a lo mejor no te muestra esa actitud de querer siempre estar ahí, que no te levanta la mano, que si juega está bien, pero que si no juega pues no se da cuenta o no se muestra inconforme, que a lo mejor no hace grupo del todo con los jugadores y no se le ve en buen ambiente. Me parece que va más por el tema personal, por el tema de actitud, que por el tema futbolístico. Bueno, está claro. El tema de la actitud, del compromiso. Herrera, sí, Juanma. Si nos puede comentar un poco más en detalle, seguramente, porque él lo vivió a lo mejor allí en presencia real. A nosotros nos llegó, claro, la información fría que Sergio Díaz ingresa en el segundo tiempo y es cambiado sobre el final de ese mismo partido. ¿Qué pasó en ese partido? ¿Cuál fue el detonante para que Herrera tomara esa decisión? Ese fue seguramente el punto clave, lo dicen perfectamente, ese partido que nos sorprende a todos. De hecho, de inmediato buscas información, si está lastimado, si está enfermo, si algo tenía el jugador, porque no es normal, ¿no? Y fue justamente la actitud. América estaba perdiendo ese partido, lo meten como solución, como revulsivo para ver si algo se puede hacer, y el jugador no muestra ese ímpetu, no pierde la pelota y no va detrás de ella a recuperarla cuando hay que correr, cuando hay que defender. El jugador caminaba en la cancha y estaba claro que con América perdiendo y hasta me parece que un hombre de menos necesitaba que se corriera el doble, que se persiguiera el doble, que se diera un esfuerzo doble, y ahí Sergio estaba con esta actitud, ¿no? de no querer correr al doble como lo hacen el resto de sus compañeros, y sí fue uno de los detonantes por los cuales salta mucho esta situación de que Sergio Díaz pues, no era un jugador que se quisiera mucho en América. Sobre las declaraciones de Miguel, no caen del todo bien en el club, porque él confiesa de alguna manera que se eligió a Sergio por un video, cuando hay un trabajo atrás, ¿no? De inteligencia deportiva, de visorías, de checar sus partidos. A Miguel simplemente le presenta en ese último video y él toma esa decisión, pero queda muy mal parado honestamente diciendo que se tomó esa decisión por un video, cuando evidentemente no se contrata así en América. Hay un estudio, hay antes una serie de números, una serie de pues revisiones para ver si el jugador podría o no podría tener cualidades para vestir la playera del América. Yendo a la actualidad del otro jugador que se encuentra allí, ¿cómo está Richard Sánchez? Richard, el cachorro, se ganó muy rápido el cariño de la afición americanista, se convirtió en titular indiscutible en su primer torneo. En mi opinión, es el jugador más rentable del club, el que más aporte, más cosas importantes mostró, y vino un bajón de nivel en estos últimos semanas, en estos últimos meses, y el aficionado le exige de acuerdo a lo que ya conoció de él. Es muy diferente el caso de Sergio Díaz, ¿no? Que prácticamente no se le vio si tenía potencial para más o no.
En este caso, Richard demostró que es un jugador que en el medio campo recupera, que distribuye, que sabe bien con la pelota, que tiene muy buena pegada de media distancia, y en base a esto, cuando hay un bajón anímico, la afición empieza a exigirle más, ¿no? A pedir esa versión de Richard del cachorro que se dio hace algunos meses, pero sigue sin, digamos, que sea algo preocupante, ¿no? Se considera que a lo mejor no está pasando su mejor momento futbolístico, pero se confía aquí, por lo menos parte del club y la afición, que ese Richard regresará y que volverá a ser importante en el club. Y algo que mencionó también ayer el Piojo Herrera en esa entrevista que brindó a medios digitales, a medios virtuales, él decía, viene Solari, que es el nuevo técnico del América, un técnico que ya lo tuvo en el Real Madrid y no lo tiene en cuenta, es por algo. Lo de Sergio Díaz y esta baja definitiva del América, esta salida del América, ¿pasó también por lo de Solari o ya definitivamente lo marcó aquel partido del Piojo Herrera? ¿Qué manejas como información con relación a eso? No, pasa mucho por Solari. Hay dos jugadores en el tema directiva descontento, directiva rompimiento con los jugadores, que son Andrés Ibargüen y Roger Martínez. Estos dos, la directiva públicamente lo ha dicho, yo no cuento con ellos, están transferibles, tienen un sueldo muy alto y no han podido salir del club. Esos dos ya estaba, digamos que en un rompimiento la relación con la directiva. Con Sergio Díaz para nada se le seguía dando confianza, y al momento en el que se da a conocer y los rumores llegan acá de que Santiago Solari será técnico de América, la primera referencia de inmediato fue Sergio Díaz. Ahora sí, Sergio Díaz va a tener oportunidad. Sergio Díaz, si hay alguien que lo conoce, es Solari, así que será el jugador titular, será el jugador que recibirá minutos, y para sorpresa de todos, es totalmente lo contrario. Y cuando a Santiago Solari en la directiva le preguntan con quién cuentas y con quién no cuentas para este torneo, les comenta que Sergio Díaz es uno de los que no va a ser tomado en cuenta. Ahí es donde nos llama la atención a todos, porque ya lo tuvo prácticamente año y medio en el Castilla, ya trabajó con él, y si llegas a un club totalmente desconocido y ya lo único que conoces es a Sergio Díaz y lo haces a un lado, bueno, pues ahí no nos da las mejores referencias de lo que opina sobre el jugador. Bueno, clarito el tema. Muchas gracias, Alejandro, por todas estas informaciones. Al líder de tu puesto de cobertura de Marca Claro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Alejandro Orbaños, de México. Cerrando este capítulo, ¿sí? De Sergio Díaz. Me acota aquí Wilson González, nuestro productor, que estuvo hablando con alguien cercano. Y dice que los días ya sabían que cuando llegó el indiecito Solari no iba a jugar, porque dice que el indiecito le pidió al chico Díaz, a Sergio, que se quede en Castilla, y Sergio no quiso. Entonces ya había una cuestión pendiente. Vos sabés que veo que en México también mencionan que, uno de los titulares es lo de Solari y Díaz ya viene desde Madrid. Sí. Y colocan la foto cuando Solari es presentado y ahí en el vestuario se dan la mano, ¿no? Pero como que va reforzando. Claro, por eso esto es bien viable, porque le pidió que se quede y ahí Díaz se decidió irse al Lugo, ¿verdad? Claro, por eso te digo el tema de las decisiones. Anda a preguntar, capaz ahora Chiqui tiene otro concepto después de que... Porque ahí me pidió que se quede, claro, le pide que se fue. Y él se va. Sí. O sea, por eso yo iba también, cuando mencionaba que no es solamente las 2 horas de práctica, no es solamente el partido, sino que es una cuestión integral de tu entorno, de tus decisiones que tomas. Porque acá, reitero, o sea, yo creo que más allá de la predisposición, que lógicamente todo está concatenado, es ver un poquito más detrás de lo que observamos. Por eso citaba el tema de las mudanzas. O sea, cuando ves tanta movida, siendo tan joven, y después vos citaste ese ejemplo, yo estaba citando. ¿Cuál es el tema común? De que está el técnico que se supone no va a querer lo malo para vos. No te digo que quiere lo mejor para vos, porque todos se juegan su pellejo, tienen sus intereses, pero entre lo que vos contás de Solari y lo que todos sabemos de lo de Arce, ¿cuál es la medida? ¿Cómo el jugador? No, ¿sabes qué?
Yo. Y por eso, ese yo significa que hay otro club más, otro equipo por el cual pasaste y no tuviste. Entonces, por eso uno iba. ¿Qué hubiera pasado de...? Y no hoy nomás el tema de, mira, un poco estuvo con Valverde, estuvo con fulano, que ahora ya está en otro lado. Viajó con, mira la foto aquí, con quienes había viajado para sumarse a la pretemporada, con Lucas Vázquez y con Morata. Ese era el trío del viaje. Ahí ya comenzó a codearse. Me decía una persona de Guaraní que América accedió, Díaz estaba conforme, pero que el representante no atendía el teléfono. No pueden hablar todavía. Yo no sé, ahora estoy averiguando si ya pudieron. Mira, Fede, que a mí me dieron no atiende el teléfono. Me dieron un detalle que en Europa creo que el 30 cierra el libro de pases. Y recuerden ustedes que hay que tener la autorización del Real Madrid, ¿verdad? El 30... sábado. Mañana. Hoy es 29. Sí. No, 31, hasta el domingo. ¿Hasta el domingo? Hasta el domingo. Bueno, también está el tema de otra cosa de México, ¿eh? Puede ser también. De la MLS también leí por ahí. Puede ser, pero lo cierto es que el representante no atendía el teléfono. Hablamos del MAS. Gianni, ¿verdad? ¿Sí? Gianni. Pero, o sea, voy nomás. Yo creo que ese relanzamiento que mencionaba, yo creo que lo tenía en Cerro. Lo tenía en Cerro en ese contexto. A ver, vos objetivamente hablando, o sea, de lo que puede significar. ¿Dónde tenés más chances de que vuelvas a hacer lo que fuiste? Y en el caso más reciente, es decir, Cerro con Arce y América con... Entonces vos decís, como también, capaz en ese episodio de Solari, tenía una predisposición. Pero dice, no, yo quiero jugar en primera. Primera en el sentido de equipo principal. Nosotros hicimos un equipo acá, con Churín como delantero, y donde los tres del fondo, Sergio Díaz, estaban todos los equipos jugando detrás de Churín, en nuestro equipo. Sí, me acuerdo, hicimos una práctica como solemos hacer. Sí. Era Pachi Carrizo, Sergio Díaz y Aquino. Claro. Y adelante era Churín. Claro. Porque convengamos. Totalmente de acuerdo que todos, porque Juanma trajo la información y el Che después lo avaló la misma Francisco Arce, pidió, como decir, por Patiño y por Díaz. Pidió a la dirigencia que eran los dos que quería que continúe, y acá me confirman que se enfrió totalmente lo de Díaz a Guaraní. Es que no hay. Allí también tenés otro ejemplo, ¿no? O sea, pero voy nomás. Yo creo que, por ejemplo, el gran beneficiado de todo este caso de Sergio Díaz fue Enzo Jiménez. Claro, porque, el tapado. Claro, porque, a ver, yo creo que se recurre a Enzo cuando se dan cuenta que Sergio ya no quería seguir en Cerro. Porque hasta ese momento el dibujo de ese equipo de contra el 12 era 3 rapiditos, pero 3 que tenían concepto de juego de pelota. Enzo es más profundo, más vertical, y fue el gran tapado que se adueña. A ver, hasta el partido... Ese partido debutó Enzo contra la 12 de octubre en Itagua, en el segundo tiempo entró. Claro, entra y voy nomás. Hasta la previa del partido, ya que hablamos del único amistoso que va a tener Cerro antes del inicio del torneo. Aquella vez también fue ese famoso amistoso contra Nacional. Y Chiqui recuerda que, porque hasta en ese partido, creo que era Enzo de 2 y Beto de 8, o sea, todavía no tenía el sábado idea. anterior al partido con Libertad. O sea, voy nomás a que las cosas del fútbol, como una misma historia puede tener a héroes, villanos, víctimas, porque allí me parece que el gran ganador fue Enzo y el gran perdedor fue Sergio Díaz. Es que a mí me empezó a llamar la atención en el partido donde repite equipo B Arce en el torneo local contra Guaireña. Ya vi cosas así que donde él se mostraba fastidioso cuando perdía la pelota, no le pasaba algo. ¿Ese partido fue después del partido con Olimpia? Claro. ¿O fue? No, tuvo que haber sido después. No. Voy a hablar del partido Olimpia en para uno. Con para uno. Fue después porque Cerro ya estaba eliminado. Sí. Y bueno, ¿y ese partido fue después? Cerro tenía la vuelta de Barcelona entre semanas. ¿Sabes por qué digo? Porque ese partido, lo de Díaz terminó el tema de Churín, como digo. ¿Sí? El famoso gol que no fue, Churín esperaba solito. Se puede considerar falta de solidaridad. Y eso que Sergio Díaz jugó un buen partido gambeteando ese partido. Bueno, nos envían de Wilson.
Nos envían de dos números diferentes que hay tiroteo. Primero, un número nos envía frente a la comisaría séptima, persecución, tiroteo. Y ahora frente al seminario. Se nota que fue para... Persecución. Fueron para Kubitschek. El primer mensaje, persecución, tiroteo, frente a la séptima. Y ahora frente al seminario. Para estar averiguando después con los compañeros de prensa esta realidad también tan tumultuosa que tenemos. Repito que la de Sergio Díaz no corre para Guaraní. No hubo respuesta de representante de lo que decía. No hubo. Directamente. Y yo creo que allí sí se puede aplicar para otros mercados que pueden ser sofisticados, pero se quedan con la chapa, o que directamente no sean sofisticados, lo que contaba el Piojo Herrera, porque es colocable, en el sentido de, mira, este es un jugador que ya a los tantos años jugó en la selección, en tantos años jugó ya en la primera, fue vendido al Real Madrid, esa va a ser la chapa. Entonces, por ejemplo, para una liga emergente que necesita el tema de la MLS u otros mercados, pero uno vuelve otra vez a esto, y para cerrar por lo menos de mi parte con el capítulo de Sergio Díaz, quizá lo de Sergio es lo más notable, lo más visible por todos los condimentos que tuvo, pero ¿a cuántos jugadores más podríamos aplicarle lo de Sergio? Y yo no creo que sean pocos. Hablo de aquel que tiene condición y que hubo muchas decisiones o algunas decisiones que terminan repercutiendo de una forma negativa. Pero fueron en el malas, desarrollo, ¿eh? Malas. O sea, voy nomás, yo creo que hay muchos jugadores, quizás no con esto de ser... Sí es real que Solari lo quería y confío en la fuente de Wilson. Para Real Madrid Castilla eligió Lugo, un error. Sí. La puta sonaba más Real Madrid Castilla que el C de Lugo. Pero en ese C de Lugo. Pero yo me acuerdo en ese momento, sí, inclusive, charlando con Gianni eso, ellos justificaban. Diciendo, pero siempre... equipo, por eso yo te decía, quieren jugar en primera en el sentido en el equipo principal. Y allí voy el tema de la paciencia, el tema de la maduración. Pero aparte, pero te hablas de Lugo, en qué cancha jugaba y todo eso. Era la... ¿Qué categoría era? No, era la segunda. Por eso. Inmediatamente después venía. Pero no era un equipo que aspiraba a... No, equipo mitad de tabla para abajo. Sí. No, claro, a lo mejor había un dinerillo por ahí. Un Zaragoza. No, y después está... No, claro, Zaragoza te dice... No, y te hablo de equipo que vos sabés y siempre están ahí. De Almería, que siempre van, suben y bajan, ¿verdad? Hasta el Cádiz, mucho más tradicional. Claro. Después el tema de Cerro, enojado una parte, en la otra, cuando se venía la reivindicación, eligieron América. Y me acuerdo que hablamos, no sé si con Alejandro Orbaños, pero con otro que también nos decía que no había interés de América, y de repente viajó y bueno, y fue así la historia. Ahora hay que ver dónde juega. Me olvidaba de Corinthians, donde también hay un registro. Por eso yo lo cité. Un registro muy escueto, muy escaso en cuanto al minuto jugado de Díaz, y repito que lo de Guaraní no corre. No corre, entonces era el único club, creo, a nivel local que estaba interesado y que podía contactarlo. Hubo una autorización de Díaz, pero de América, pero no se da el tema. Vamos a vender, vamos a ir a la pausa. Copa Libertadores amistosos. Mañana el amistoso de Cerro Porteño. Vamos a ir club por club también. Después, ¿qué más hay? Ya estábamos hablando de la elección de los mejores del año también. El mercado de pases en México el domingo. Por eso se acuerdan que lo de Pita estaba contra el reloj, que también se enfrió el interés que tuvo Pumas. Hay que ver si arregló Libertad con Barbosa. Estaba viendo, me enviaban hoy, gracias a quienes enviaban, que la AFA determinó que Independiente de Avellaneda no puede contratar ni un jugador, ni transferir ni un jugador hasta que no le pague 355.000 euros. ¿A quién, Juanma? Independiente le tiene que pagar 355.000 euros. Por eso el tipo se quedó cerca. Dije, no, que me iba a volver a España, me quedé por acá. España. Él es un venezolano que vive en España. ¿Amorebieta? Amorebieta. Le tiene que pagar 355.000 euros. Casi. El jardinero. Independiente, el jardinero, ahí está.
para que Independiente pueda, antes del próximo campeonato que arranca, transferir o hacer alguna incorporación. Así nomás, ahí salió la medida FIFA vía AFA para Independiente de Avellaneda, y el Vasco Moribeta, que recordamos la otra vez fue a buscar, hizo de asesor, y recibió está metido en Cerro, ¿no? en el cargo de la gerencia al jugador brasileño. A Mateus. Hoy vas a contar qué te dijeron de Mateo como futbolísticamente. Sí. Pero quiero la verdad, Mirá que me había pasado una reseña que habíamos comentado el lunes o miércoles, y Sí. al día siguiente me dieron otra. El tema de la velocidad. Ah. La velocidad que te gambetea y es difícil parar. Hoy la asamblea de Luqueño. Sí. Y como dijo, 4 pelagatos, dijo, cuando llegase van a estar ahí. Y Ah, Cerro la tiene puta. asamblea extraordinaria también en una semana. Ayer perdió Luqueño con 12. Sí. Sí. Los goles de 12, Dani, un TBT. Pablo Velázquez y José Ariel Núñez. No. Alguna de dupla en el Gumarero allá por 2005, 2006. Vamos a la pausa con Edgar. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Atención Samber y Encarnación. Ahora podés suscribirte a ABC con 50% de descuento y registrarte con 2 direcciones para que el diario llegue a tu casa de verano los fines de semana y de lunes a viernes en tu oficina. Aprovecha esta mega promo veraniega y suscríbete a ABC. Escribí al WhatsApp 0976-953-182 o llama al 021-415-1515. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Alerta de promo. Sí, atentos futboleros, esta promo es para ustedes. Podés vivir todos los partidos de la Copa de Primera y Conmebol Sudamericana en exclusiva por Tigo Sports por solo 99.000 guaraníes por 4 meses. Llama al 618-9900 para activar el servicio. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, ¿querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva? Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional número 565 Casi Cerro Corá o al 021-492-811. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brighton Sociedad Anónima. A nosotros nos llegó, claro, la información fría que Sergio Díaz ingresa en el segundo tiempo y es cambiado sobre el final de ese mismo partido. ¿Qué pasó en ese partido? ¿Cuál fue el detonante para que Herrera tomara esa decisión? Ese fue seguramente el punto clave, lo dicen perfectamente, ese partido que nos sorprende a todos. De hecho, de inmediato buscas información, si está lastimado, si está enfermo, si algo tenía el jugador, porque no es normal, ¿no? Y fue justamente la actitud. América estaba perdiendo ese partido, lo meten como solución, como revulsivo para ver si algo se puede hacer, y el jugador no muestra ese ímpetu, no pierde la pelota y no va detrás de ella a recuperarla cuando hay que correr, cuando hay que defender. El jugador caminaba en la cancha y estaba claro que con América perdiendo y hasta me parece que un hombre de menos necesitaba que se corriera el doble, que se persiguiera el doble, que se diera un esfuerzo doble, y ahí Sergio estaba con esta actitud, ¿no?, de no querer correr al doble como lo hacen el resto de sus compañeros, y sí fue uno de los detonantes por los cuales salta mucho esta situación de que Sergio Díaz no era un jugador que se quisiera mucho en América. Sobre las declaraciones de Miguel, no caen del todo bien en el club, porque él confiesa de alguna manera que se eligió a Sergio por un video, cuando hay un trabajo atrás, ¿no?, de inteligencia deportiva, de visorías,
de checar sus partidos. A Miguel simplemente le presenta en ese último video y él toma esa decisión, pero queda muy mal parado, honestamente, diciendo que se tomó esta decisión por un video, cuando evidentemente no se contrata así en América. Hay un estudio, hay antes una serie de números, una serie de revisiones para ver si el jugador podría o no podría tener cualidades para vestir la playera del América. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Fortín y su racha imparable. Después de los históricos premios a nivel mundial, Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y preferencia, Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Bajo la tecnología IQF, Individual Quick Freezing, o congelación rápida de manera individual. Este sistema garantiza que las presas no se peguen entre sí, con un práctico cierre-sieve que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos y tiritas de pechuga, patitas, caderitas, alitas y muslitos de ala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfrutar lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. ¿Quién no tuvo un cuaderno Avon? Cuando pensamos en cuadernos, pensamos en Avon. Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Cuando volvamos a clases, algo que no va a cambiar son los cuadernos resistentes y de calidad. Aunque los tiempos cambien, algo permanece igual. Avon es calidad. Avon, calidad que une generaciones. Encontrar las variedades para lista de útiles en @cuadernos_Avon y en principales puntos de venta del país. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. 13 horas con 12 con 33, perdón. 12 con 33. Vamos a la información con Iván Leguizamón. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿qué tal Federico, Dani, Juanma? Un saludo a los oyentes del Cardinal Deportivo. Para la gente que está preguntándose qué es lo que está pasando en la zona de Cibeyala y Cuichet, mucho movimiento. Efectivamente hubo una feroz persecución que culminó hace minutos cuando policías de la Comisaría Séptima Metropolitana atraparon a los ocupantes de una camioneta Nissan Frontier que estaba al mando de un conocido estafador, Leonardo Federico Torres Ríos, de 43 años de edad. Es un delincuente muy conocido en el submundo. Su especialidad era simular ser asistente fiscal para efectuar allanamientos y alzarse con objetos de valor, por ejemplo. Él estaba dentro de una camioneta, una patrullera intentó revisar el rodado, se dio una persecución, en medio de ella fueron chocadas 3 a 4 patrulleras e incluso se habla de por lo menos 10 automóviles particulares que también fueron chocados por esta camioneta, reitero, que terminó estrellándose en la zona de Cibeyala y Cuichet. Hasta el paseo central de la avenida Cibeyala fue derribado en un tramo en el medio de esta espectacular persecución, reitero, que culminó hace minutos en la zona de Cibeyala y Cuichet, compañeros. Bueno, Iván, qué peligro en este horario, un viernes, uno se imagina el tráfico por allí. Sí.
Y seguramente por ser... Fin de mes, gente fin de mes, claro. Extranjero. Por ser la zona que es, seguramente vamos a tener después algunas cámaras que habrán filmado todo esto, ¿no? Casi con seguridad, porque la persecución se prolongó por unos 15 minutos. Hay varias patrulleras siniestradas, hay algunos vehículos particulares que también fueron chocados. Reitero, una persecución de película sobre la avenida Eusebio Ayala. Está Iván, muchas gracias, ampliamos después, ¿sí? Hasta luego. 12 con 36 minutos. Volvemos a agregar. Nuevos rones de Tres Leones. Coco, frutos rojos, limón, burucuyá. Frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes. @Tres Leones. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. El famoso experto en frío te recomienda los aires acondicionados Fama con muchos beneficios. Cuenta con la tecnología TurboCool, 3 años de garantía y bajo consumo. Fama es el más confiable, seguro y accesible. Adquirí ya tu aire Fama en cuotas desde 159.000 guaraníes y hasta el 31 de enero te regalamos una cuota. Acercate a Inverfin o llama al 021-288-3000. También nos encontrarás en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. 12 con 37, estamos con Troadio Duarte, entrenador de Guaireña. ¿Qué tal, Troadio? Hola, un saludo cordial para ustedes y para su amable audiencia. Bueno, en una semana arranca el campeonato, justamente ustedes contra Luqueño. Sí, así mismo, ya estamos cerrando ya los preparativos para el inicio, para el debut de Guaireña. Y bueno, tranquilos por el trabajo que hicimos durante la pretemporada, un trabajo que les va a servir a todos los jugadores, ¿verdad? Para lo que va a ser la difícil competencia. Tenemos 2 competencias, una internacional y bueno, tenemos protagonistas nuevamente de este torneo. Entre vacaciones, pretemporada, se puede decir que se llega bien, no faltó ni sobra tiempo. No, tal vez vacaciones hubo poco, ¿verdad? Tuvimos 2 semanas por ahí nada más de receso, tal vez también lo que nos ayudó y nos está favoreciendo un poco que la base del equipo se quedó. Sí tenemos algunas bajas importantes, el caso de Pedro, que tuvo un buen año con nosotros, pero estamos tratando de buscar los reemplazantes donde necesitemos, ¿verdad? Porque, como te dije, tenemos 2 competencias muy exigentes y bueno, el primer objetivo nuestro es consolidarnos en primera división. No podemos llegar muy lejos porque somos 10 equipos nada más, el tema del promedio también va a estar complicado siempre, entonces tenemos ir paso a paso, tratar de que sea, como te dije, consolidarnos en primera división. Este año va a ser fundamental para que esa palabra que te dije sea realidad, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que tenemos un torneo internacional, sabemos que hicimos un buen torneo el año pasado, pero tenemos que ser realistas. Va a ser muy difícil el torneo por el tema de la permanencia, porque hay equipos muy tradicionales que van a estar peleando esa permanencia en la primera división. ¿Qué tal, Troadio? Juanma te saluda. 13 futbolistas dejaron el club, ¿no? Sí, creo que 13. No tengo bien en cuenta que es 13. Además estamos tratando también de llenar el cupo del plantel porque somos muy pocos todavía. Somos como 23 o 24 jugadores con los arqueros ya más o menos. Entonces estamos viendo todavía en las posiciones donde necesitemos, ¿verdad? Nelson Ruiz, defensor central, fichó por Guaireña. Sí, hoy a la tarde se suma, estuve hablando con él ayer, se suma con nosotros, tuvo una
muy buena regularidad el año pasado en San Lorenzo y bueno, se sumó Evo Ireño, que Dios quiera que sea de la mejor manera también. ¿Y qué otro puesto estaría necesitando Trovadio para llenar ese cupo que decías está pendiente todavía? Y estamos viendo extremos y la parte de arriba también, porque queremos fortalecer en esas posiciones. Fueron posiciones donde tuvimos muchas bajas, ¿verdad? El caso es Pedro, Alejandro Toledo, se fue Lucas, se fue Ángel Martínez. Entonces fueron jugadores muy importantes que tuvimos el año pasado, que lastimosamente no siguen con nosotros, ¿verdad? Y bueno, estas son las posiciones donde estamos viendo para tratar de que se sumen más jugadores para lo que va a ser esta temporada. Ya pasó, me imagino, la bronca del partido con Guaraní, aquel arbitraje. Sí, obvio, eso duró 2 o 3 días, lastimosamente era una muy buena oportunidad para nosotros de jugar una final, para redondear el buen año que tuvimos, ¿verdad? Porque sinceramente tuvimos un buen año, buscamos objetivos paso tras paso, ¿verdad? El primer objetivo nuestro siempre fue la permanencia, ¿verdad? Porque tal vez tuvimos un arranque muy bueno, pero nosotros sabíamos que el torneo era largo, y que teníamos que pelear partido tras partido. Cada partido para nosotros era una final. Y bueno, lo logramos, ¿verdad? Y cuando tuvimos esa posibilidad de poder acceder a esa final, lo encaramos como tal, ese partido contra Guaraní. Lastimosamente no se pudo dar. Después todos vimos la injusticia que se cometió contra nosotros, ¿verdad? Porque no hay criterio en eso, se vio todo, le mire del ángulo que le mire, del bar, de la cantina, donde sea, fue penal, y el gol también nunca se vio cuando la pelota partió. Entonces, como dije en aquella oportunidad, ellos te muestran lo que a ellos les conviene nada más, pero ya pasó eso, ya ahora es otro año, tenemos objetivos bien trazados nuevamente y bueno, ojalá Dios quiera que podamos estar a la altura de esos compromisos que tenemos por delante. ¿Por qué se preguntó por un jugador o era para otro club? Me preguntaste recién por un jugador, Juanma. Sí, Ruiz que ya fichó, ¿verdad? Sí. Le preguntaste si hay algún otro nombre, pero mencionó que por el momento no maneja pero nombre. dijiste Trovadio que están cortos, que necesitan más. En la ofensiva, dijo. Claro, nosotros estamos 2 más o menos por puesto, ¿verdad? Ahora, pero tenemos un torneo largo. Ahora tenemos la baja de Jorge Salinas, que creo que yo no va a llegar para el debut. Está Tomás Bartomeu, también está con una molestia. Son jugadores que terminaron siendo titulares del año pasado. Entonces, tenemos que estar preparados porque el torneo es largo. Gracias a Dios no tuvimos tantas bajas por el tema del COVID, pero es algo que sigue latente ahí, que en cualquier momento le puede tocar a cualquiera, y entonces tenemos que tener un plantel de más o menos 30, 31 jugadores, porque tenemos que estar preparados para todo. Viendo los que se fueron, en la delantera nombró los 2 delanteros titulares, Toledo y Lucas González, y hasta aquí un delantero centro, al menos fue Facundo Parra. Quiere decir que está buscando a lo mejor algún ofensivo más que acompañe a Parra allí arriba. Trovadio, ¿tenés ya algún nombre anotado a lo mejor en carpeta? Hay un montón de nombres que se nos pasan, un montón de nombres, tratar de, como te dije, de equivocarnos lo menos posible, no equivocarnos, hacer una buena elección para tratar de buscar el complemento ideal para Facundo, porque estaba diciendo que pues necesitamos en esa posición porque el cantero terminó lesionado, le está costando un poquitito ponerse a punto, porque uno luego ya es un jugador grande, digamos, tiene 34 años, terminó la pretemporada, lo hizo a medias, entonces Patito también está ahí, recuperándose de a poco de la cirugía que tuvo, y entonces, como te dije, nosotros tenemos que buscarle solución a todo. Estamos barajando muchos nombres y bueno, veremos en el transcurso de estos días nada más ya con qué jugadores podemos concretar. Claudio, ¿hay un jugador en el plantel que dio positivo al control del doping? Si ustedes manejan eso, no querría entrar en detalles. Yo sí, es un control que se hizo ya el año pasado, y no sé qué habrá pasado, no sé si le comunicaron mal. El jugador ya participó nuevamente en varios partidos del año pasado, se le había levantado la sanción y lastimosamente no sé qué pasó, y ahora nuevamente nos comunican que está suspendido y hasta no puede ni entrenar. Suspendido, pero qué raro. Vamos a hablar porque también el tema del doping no forma parte de lo que es el fútbol. No para prohibir. Te digo el tema, él es Villamayor zaguero. Sí, claro, por eso no querría entrar en detalles, pero ustedes manejan las informaciones, entonces pecaría de mentiroso si te estoy negando, ¿verdad? Sí, es Gustavo, es un medicamento que había consumido para algo
muy personal de él, entonces no creo que ni un jugador sano, un jugador muy profesional, ¿verdad? Entonces tal vez el profesional encargado en esa materia les dé más explicación, no quiero entrar en detalles yo en ese sentido. Y Troadio, ¿en qué partido le saltó el doping? Porque vos decías que después la propia PF le permitió que siga jugando. No, eso fue antes de la pandemia, yo creo. Fue antes de la pandemia ya. Mucho antes. ¿Y después le levantaron la sanción. Le levantaron porque él presentó todos los documentos y le levantaron la sanción y pudo entrenar normalmente y pudo jugar varios partidos después. ¿Y qué dice la sanción de este año? No, él me pareció muy raro. Yo estuve hablando con él antes de ayer, creo, la última vez, y me dijo que le llevó un comunicado que ni puede entrenar, que tiene 3 meses más o 2 meses más para cumplir esa sanción. Yo justamente le hablé, pero pasa muy rápido, le dije, pasa muy rápido, que esté tranquilo y que cumpla y que después tiene todo un año por delante nuevamente, un jugador muy joven. O sea, la sanción es de 2 meses o 2 meses más, entiéndase, hasta fines de marzo. Hasta fines de marzo, pero no tengo tan bien, no tengo bien claro yo ese tema. Pero es lo que te dijo el jugador. Es lo que me dijo el jugador, sí. Lo que me dijo el jugador y es lo que me comunicaron a él. O sea, ni puede entrenar. Ni puede entrenar. Bueno, pero la notificación que decís que lo tiene superior hasta marzo, la recibió hace pocos días, este año, o sea. Sí, hace pocos días, ahora nada más, y él estaba haciendo con nosotros la pretemporada. Qué raro. Sí, es muy raro. Vamos a ver si podemos hablar con la gente encargada, ¿verdad? Porque si decía incluso que antes de la pandemia, estamos hablando mes de marzo del año pasado, dio positivo y que después jugó. ¿Hasta cuándo jugó él normalmente en Guaireña el año pasado, Troadio? Estuvo en el banco contra Guaraní, él estuvo todos los partidos. Pero ya no era titular, yo recuerdo que él perdió la titularidad. Lo importante es que estaba habilitado, digo. Pero fue por una decisión técnica nada más, lo puso a David Mendoza y pues por eso nada más, porque si yo sabía que estaba suspendido no le iba ya en el banco. Claro, imagínate. Y ahora está entrenando por cuenta propia, ¿lo vas a tener en cuenta a partir de marzo? No, él está entrenando por cuenta propia, no, y justamente por eso le he visto otro central y se está sumando con nosotros Nelson Ruiz, ¿verdad? Pues no puedo estar, tengo que tener jugadores dispuestos a jugar, ¿verdad? El tema de Gustavo ya quedará hablando con la directiva, ¿verdad? En este momento a mí Gustavo no me va a servir, pues no puedo usarlo, ¿verdad? Nosotros necesitamos desde el viernes ya que todos los jugadores estén al 100%. Bueno, qué caso extraño. Y del Valle, el sector del Valle, encontraste sustituto por ahí. Montiel también dejó, ¿verdad? Que había hecho buenos partidos. Volvió al 12. Sí, hizo buenos partidos, sí, obviamente, hizo buenos partidos, pero pasa que en esa posición teníamos varios, ¿verdad? Montiel nos dio una mano, en esa posición volvieron a quedarse Eduardo Aranda, se sumó Francisco Parra, un jugador que ya lo tuve, que tal vez fue una elección mía, ¿verdad? Entonces, sí, Montiel nos dio una mano, porque en aquel momento nosotros necesitamos mucho recambio, ¿verdad? El torneo estaba jugaba un partido muy de seguido y por eso no siguió, ¿verdad? Fue una elección personal nada más. Y bueno, también por izquierda está Alex Cáceres, se sumó Jorge Núñez, y ahí le estamos buscando la vuelta al equipo. Yo creo que vamos a llegar bastante bien para el torneo. Paniagua también se sumó otro, adiós. Sí, Paniagua también, Miguel. ¿Qué pasó con Montiel? Recuerdo unas declaraciones que salió medio disconforme de Guaireña. No sé por qué va a salir disconforme. Es una elección nuestra nada más. Como te dije, nosotros tenemos 4 en esa posición. No sé qué habrá, he visto en unas declaraciones que dijo, ¿verdad? Justamente estuve hablando con algunos compañeros, ¿verdad? Que nadie le explicó nada por qué salió y justamente yo le dije al compañero, a uno en el plantel y le dije, tampoco a mí me dio ninguna explicación cuando ustedes juegan mal, le dije, es algo nuevo, una frase nueva que le estoy tirando, le dije, a mí nadie me da explicación, entonces es una elección mía, yo tengo que tratar de ver lo que a mí me parece que me va a funcionar, ¿entendés? Son decisiones, yo trato de ser muy directo con ellos, porque tratamos de hablar bien con los jugadores, tantas explicaciones, nadie te da explicaciones, a mí cuando me sacaban del equipo nadie me da explicaciones. Yo si te pongo a Daniel, le pongo entre los 11, si no le pongo, no le doy explicaciones, le pido que me haga algo, que me marque, me haga goles y cuando lo saco no le digo nada tampoco, ¿verdad? Entonces
justamente a modo de comentario le dije al plantel porque me pareció raro, ¿verdad? Yo nunca le pedí una explicación a ustedes cuando juegan mal y tratamos de buscarle solución nada más a esto. Y una lección mía. Creí que, como te dije, le traje a Francisco Parra, que jugador que corre, que mete bastante, que ya estuvo con nosotros, entonces, una lección mía. Claudio, muchas gracias por el tiempo y buen año, ¿eh? No, por favor, cuando guste, a las órdenes. 12,50 Claudio Duarte. Lo de Villamayor, qué raro. Gustavo Villamayor, zaguero central, sí me acuerdo de él. Sí. Mucho tiempo, ya tiene su año en primera. Sí, inclusive estuvo por el fútbol peruano. Sí. Y después Rubio Ñu, Independiente, Santaní. Y ahora lo de Guaireña. Pero... Rubio Ñu, ahí me acuerdo. Sí. Ese fue creo que su mejor año. Es jugador de Guaraní, nos dice Gerardo. Sí, él salió de la cantera de Guaraní. Y no, realmente raro por el manejo, ¿verdad? Y en el sentido de la fecha, o sea, ¿qué habrá motivado para que primero le anulen un doping y que después digan, ¿sabes qué te vamos a aplicar? ¿Será que hubo una apelación, algo? No sé, para que salga después la sanción. No, claro, tanto tiempo. Sí, capaz sea por ese lado, pero igual es muy llamativo por los tiempos que se manejan, porque si saltó un positivo en la prepandemia, entiéndase, porque se jugaron 2 fines de semana de marzo, todo febrero y 2 fines de semana de enero, por eso fueron 8 fechas. ¿Qué hizo? Que no lo suspendiera. Además, sí es por una cuestión de fecha, porque vos decís, le faltan 2 meses, o sea, porque si la suspensión es de 3 meses, bueno, en enero no tiene demasiado valor, más allá de que tampoco le permiten entrenar, pero es muy rara, muy rara la sanción, porque él estuvo, como decía, mirá si entraba en la semifinal, estuvo en el banco, estuvo habilitado para jugar la semifinal. Bueno, con ese criterio acá... Y él dijo, yo no quería ni ponerlo porque tenía temor que después aparezca una protesta. Claro, pero, o sea, fíjate que ese es un criterio tan peculiar de la justicia deportiva nacional. Fíjate que permitieron que jugara Bobadilla, que no puede jugar las primeras 5 fechas, y él jugó nada más nada menos que la semifinal y la final. Es más, él protagoniza la jugada del título porque es su penal errado. Pero lo de Villamayor es llamativo porque uno sabe que es un tema mucho más sensible lo del doping. Esto post o pre-pandemia. Y repito, ¿cuál habrá sido? Porque lo que nos contaba Troadio es que hubo una defensa de parte de Villamayor. Y uno dice, si la defensa de Villamayor convenció, ¿qué hace que lo suspendan casi un año después? O sea, acá es donde vos no entendés. ¿Cómo fue que convenció para que no le suspendan casi de forma inmediata? ¿Y qué es lo que pasó para que le suspendan casi un año después, entonces, con uno de los zagueros centrales que en varios partidos fue titular, allí con Chano Candia, en la saga central de Guaireña? Y se queda sin trabajo. Tendrá que buscar intermedia, no sé, porque Claudio dijo... Pero dijo hasta fines de marzo, es la suspensión. Sí, pero Claudio dijo, no me sirve. Yo dije, por eso pedí otro. No me sirve, tendrá que hablar con los dirigentes, dijo. Si no lo tiene la pretemporada del arranque, ya no. Lo descarta. Por eso traje a Nelson Ruiz, dijo. Claudio Duarte, entonces. Un caso extraño. Juanma, tener la lista de preguntas. Se acerca, ¿verdad? Los números de la radio. Se acerca a la 1 de la tarde, ¿eh? 12:54. ¿Vos tenés los números de la radio? Soy igual que yo, tenés que buscar. No quiero voy a buscar. Está bien, hermosa la camiseta, che, que vamos a estar regalando en la edición de hoy. Mañana Cerro Porteño. ¿A qué hora la amistosa mañana? 7:30. 7:30. 2 partidos de 45 minutos. En el primer partido, los equipos A de uno y otro equipo, y en los segundos 45 minutos los equipos B. No son presenciales, ¿no? No son presenciales, lamentablemente. Una época transmitimos partidos amistosos. Sí. Hace poco. Una vez transmitimos Olimpia Nacional, me acuerdo. Esa fue nuestra primera transmisión. En cancha. Sí, porque viste que hicimos el cuadrangular ese de Cerro en Uruguay. También, sí. Cerro San Pablo también, ¿te acuerdas con el tema de Lugano? ¿Te acordás? Sí.
Después Olimpia Crucero del Norte era un clásico. En los partidos de preparación. Sí. Para uno. Sí. No, pero... Una vez jugó Olimpia Nacional, relató, no recuerdo si fue Ariel o Johnny, y comentó Darío. También estuvimos en la Nacional de Uruguay, Nacional de Uruguay. Sí, me acuerdo. Cuando hubo lío en la tribuna. Sí. Y ese Olimpia Central no se transmitió cuando se lesiona. Nosotros no hicimos, Willy. ¿no? Pero Willy. Qué raro, ¿no? No recuerdo. Pero una vez fuimos a transmitir Cerro Luqueño. Pero ese no fue de verano. El de Central. ¿El de invierno fue? Sí. O sea, ese fue en medio de... de la Copa Libertadores. Claro, antesala de clausura de Copa Libertadores. También dice acá, Gerard, cuando estaba en otra radio hicimos, me acordé de esto de Cerro Luqueño, fuimos a transmitir, y la nata era el técnico luqueño. ¿Y qué hizo la nata? Puso, el equipo titular puso en el primer partido. En el partido... Y todos fuimos a transmitir el segundo. Hicieron el segundo y al final se jugaban con Pechera, no, un desastre. Me acuerdo como todos le dimos a la nata, todos los medios juntos, y se enojaba, ¿viste cómo era la nata, no? Sí. Pero sí, toda la radio, pues viste que hay momentos cuando el campeonato arrancaba, por ejemplo, en febrero, mediados de febrero, había, como se dice, avidez de fútbol. Fíjate que hasta eso cambió. O sea, yo me acuerdo porque tiene validez. Olimpia Central transmitieron, dice Johnny Gerardo. Sí. Tiene validez cuando, para mí, hace lo que... Y era noticia porque dijeron que no iba a haber gente. Lo que hace Barcelona de Guayaquil. Tienen su noche, o sea, noche tal, colocan, ¿verdad? Entonces, porque allí es donde vos presentás a las nuevas figuras. Muchas veces es muy difícil juntar la presentación de las nuevas figuras y un partido, dentro de todo, de lo que puede ser un amistoso, que tenga un carácter competitivo. Porque, en realidad, lo que quiere el aficionado es ver a sus nuevas figuras jugando un partido. Entonces, yo me acuerdo que acá, por ejemplo, Olimpia hizo su noche inclusive después del arranque del torneo, cuando lo presentan a De Bayor también. Era un viernes de noche. No, eso fue el Día de los Enamorados, me acuerdo bien. La fecha que colisionaba y que conspiró contra una concurrencia más importante. Claro, y fíjate que 14 de febrero ya el torneo había arrancado en enero. Sí. O sea, ya íbamos por la cuarta fecha más o menos. Entonces, claro, lo ideal sería que tenga, pero vos no tenés a todas tus figuras para el inicio o una semana o 2 semanas antes. Por eso se hace difícil. Desde ese lado. Y después la avidez, lógica. Yo me acuerdo que en el caso de Olimpia, cuando iba a jugar su amistoso, en el retorno de lo que era el fútbol en pandemia, hubo una movida de que iban a transmitir por televisión, por Olimpia Media y todo eso. Y hubo un partido televisado por Olimpia Media. Olimpia San Lorenzo. A la mañana. Sí, no. Un día de semana a la mañana fue. Yo estaba acá, me acuerdo que como Abel y compañía. Época de pandemia fue. Claro. Es que eran los amistosos. Y aquella vez hablaban por lo que vos dijiste del tema de... Porque eran 2 partidos, uno en la mañana y otro en la tarde. Sí. En cuál lo que iba a poner al equipo titular y esto y lo otro. Pero es un poco lo que ocurre cuando no estamos o existe esta pausa de interrupción de lo que es el fútbol semana tras semana, que recordemos en este 2021 va a ser un poco más corto. Porque no van a ser 44 fechas, sino van a ser 38. O sea, 6 fechas menos en comparación a lo que fue el año 2020. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. El Territorio Visión es un territorio de beneficios, porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios ingresando a www.visionbanco.com/Territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021 414 3000. En Visión Banco, vos estás primero. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO.
En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289000. Descubrí Flow y convertite en un influencer. Vos también por solamente 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow TV, series y películas. Todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida del país. ¿Quién se propuso como meta ahorrar este 2021? Qué difícil es mantener el propósito empezando el año por enero. Ahora podés ahorrar más cargando la fórmula de Petrosur a 250 guaraníes menos por litro. Con Activa Nafta 92 pagas 4.840 guaraníes por litro. Y con Forza Nafta 96, 5.640 guaraníes por litro con cualquier método de pago. Promoción válida hasta el 31 de enero. Ese con un minuto. A ver. Ajá, yo voy a buscar algo así. Yo quiero que Wilson me venga a contar, porque Wilson tiene el tema de Villamayor. ¿Qué pasó con él? Justamente. De Gustavo Villamayor. Fede, auxilio tránsito parado de San Martín hasta la municipalidad Mariscal López. Hasta la municipalidad, sobre Mariscal López, o sea, desde San Martín hasta la municipalidad, 40 minutos atascados, ni un zorro. Está el tema entonces. No, que acá recorren, se va a pescar quién estaciona mal. ¿A dónde? Y por acá, por el centro. Y para la claro, para ordenar el tráfico. Es complicado, ¿verdad? Porque es cierto, hay alguna intersección incluso, Dani, cambiando un poco, saliendo de lo futbolístico nomás. Hay algunas intersecciones, me tocó, porque yo estuve por la calle esta mañana, donde no funcionan los semáforos, por ejemplo. Sí, hoy hubo muchos cortes. Sí. ¿Y? Y es lo que generalmente, ¿verdad? Lo primero que te viene a la cabeza. No, hablábamos hace rato, Dani, del amistoso entre Luqueño y 12 de octubre. Hay que mencionar que salió empatado el partido, 2-2. Okay. En ese encuentro que se disputó ayer. Un tiempo para cada uno en el entretenido amistoso, dice la crónica de ABC Color. Se jugó en el complejo ex Salvador Cabañas. Luqueño formó con Juanito Alfonso, Richard Cabrera, Andrés Duarte, Hermes David Villalba y Richard Ríos. En el medio campo Ángel Martínez, Steven Moreira, nuevo fichaje de Luqueño, que sonó en algún momento para Cerro, Gustavo Viera y Marcos Duré, Enrique Borja y Carlos González Osuna, el ex San Lorenzo, que ya estuvo también el año pasado en el Deportivo Luqueño. Ingresaron Diego Vera, que se unió esta semana nada más, Gustavo Pintos, Aldo Parra, Oscar Mesa, Javier Domínguez y Sebastián Maldonado. En el 12 de octubre estuvieron Mauro Cardoso, César Benítez, Francisco Manenti, Paulo da Silva y Víctor Ayala, José Montiel, Víctor El Topo Cáceres, Rubén Darío Ríos y José Ariel Núñez, Junior Marabel y Pablo Velázquez fueron los delanteros. Ingresaron en el segundo tiempo Richard Salinas, Junior Urites, Ariel Schwartzman y Juan Miguel Ojeda. Pablo Velázquez y José Ariel Núñez, los goles para el Sportivo Luqueño. González Osuna y Gustavo Pintos marcaron para el Sportivo Luqueño. Esto con relación al amistoso que disputaron ayer el Sportivo Luqueño y el 12 de octubre de Itagua. Recordando que mañana Cerro Porteño a las 7:30 en La Ollita, en Barrio Obrero, va a enfrentar a River en el último partido amistoso y único, si podemos decirlo, del plantel de Cerro Porteño previo al inicio del campeonato Apertura, que así como están las cosas, Dani, va a formar con el mismo equipo que ya reportábamos el sábado anterior, con Marcos Cáceres allí ocupando la posición de lateral derecho, y en la delantera Mauro Bocelli, y después el equipo que prácticamente terminó jugando o
Salió campeón de la apertura. Lo único que podría incidir o influenciar es si Mateos tiene un gran partido en uno de los 2 encuentros de 45 minutos que se va a disputar mañana y se genera el ruido de si debe entrar o no, pero creo que es cantada la presencia del brasileño, por lo menos en el banco de suplentes, porque ahí también hubo una fuga con la ida de José Colmán, sí, hablando de quienes conformaban la lista de suplentes. Wilson, esto está todo chequeado ya entonces. Porque acá, claro, lo de Villamayor, para entender un poco. El partido en cuestión, mira que este fue un partidazo, hablando justamente de cuando Pedro del Valle muestra sus credenciales. Pues claro, 2020 fue bisiesto, entonces tuvo un 29 de febrero. El partido en cuestión es Guaireña Libertad. En Villarrica. Sí, el partidazo, el 3-2. 3-2, sí. Que 2-0 ganaba Guaireña, después lo empató Libertad y sobre la hora lo ganó. Y ya lo convocamos a Wilson porque tiene todos los detalles. Y acá Darío también colaboraba. Qué caso idéntico, ni siquiera similar. Porque veo, y acá también me parece que está la explicación del por qué, lo que nos preguntábamos con Federico hace rato. ¿Cómo es posible que haya obtenido algo que luego le caen encima casi un año después? ¿Cómo estás, Wilson? ¿Qué tal, Dani? El saludo para todos. La situación de Gustavo Villamayor, él empezó a tomar un medicamento. Me dicen ustedes si decimos para qué, porque parece muy personal. Sí. Okay, o sea... sí, porque puede ser la cargada después y todo. Sí. No, pero a ver, yo creo que después la gente puede interpretar, porque reitero, yo creo que vamos a citar el caso internacional que Darío mencionaba. Claro, no es una enfermedad, digamos, sino es para tratar de conseguir algo. Un tratamiento. Sí. Un tratamiento, sí. Bueno, él empezó a tomar este medicamento en noviembre del 2019, pero como son hormonas, son esteroides, entonces queda mucho tiempo, que los residuos quedan mucho tiempo en el cuerpo. Entonces se disputa este partido en el cual Guaireña le gana 3-2 en Villarrica Libertad, fecha 7 del torneo Apertura 2020, 29 de febrero, fecha 7, antes de la pandemia. Claro, por eso. Y este es el partido donde, o sea, cancha llena, Pedro del Valle hace el gol sobre la hora y fue un festejo total. No sé si fue el segundo partido en esa cancha, porque creo que contra Sol, porque Guaireña su primer partido creo que fue en Itagua, porque no tenía lista la cancha. Cierto. Con esto, Wilson, uno tiene que interpretar que fue la primera vez que Villamayor va al doping. Sí. Porque con lo que vos mencionas, con el tratamiento correspondiente y que quedaban residuos, iba a dar en el primer caso. O sea, no es que, por ejemplo, en la primera o en la segunda fecha él dio negativo y acá dio. O sea, cito nomás un elemento que se utilizaría eventualmente como defensa del jugador. Y ese partido él no lo jugó, estuvo en el banco, pero no ingresó. Okay. Y salió sorteado en el doping y dio positivo. Él presentó todos los documentos y con un abogado también una especie de recurso de amparo para que la sanción todavía no corra mientras continúe la investigación. Por eso fue que él pudo volver a estar en la banca, a jugar. Y cuando se ratifica la sanción, esto ocurre en diciembre del año pasado, entonces a partir de ahí empiezan a correr los 3 meses. Por eso bien decía Trovador Duarte que la sanción va a ser hasta marzo de este año. Esa es la situación de Gustavo Villamayor. Y vos sabés que Darío aportaba que el precedente es el caso del Tanque Silva, el uruguayo. Sí, es reciente. Y vos sabés que manda el artículo en cuestión y Silva también interpuso una medida cautelar que le permitió al jugador seguir en actividad. Sin embargo, esta acción cayó debido a una resolución judicial que puso en efecto la sanción definitiva. O sea, hasta te cuida, dicen, porque este caso de Silva fue muy mediático. Se conoció justamente porque no era el típico caso de doping. Por lo que ustedes hablaban del tema del tratamiento, y el propio jugador salió a mencionar, y obviamente para la opinión pública era de esos casos. ¿Cómo sancionar esto? Y una persona de la ONAT, justamente, Dani, hablaba con esta persona recién y me decía, entendimos nosotros su situación. Pero... donde él se equivocó fue en no informar al departamento médico de su equipo que él consumió meses atrás ese medicamento. Eso fue lo que él no hizo. Claro. Pero entendiendo esta situación,
y tuvo atenuantes justamente, entonces le dieron la sanción que se considera mínima. Ahora, lo que llama la atención y lo que hace rato nos preguntábamos, pero hasta es muy llamativo porque el caso de Silva, yo no sé si hubo un periodo de casi un año entre una cosa y la otra, pero llama la atención el tema de cómo puedes atajar. Y acá se me viene otra vez el caso de Bobadilla. Porque allí era, ¿sabes qué? Le vamos a caer con todo, pero no le vamos a tocar estos partidos. Porque se va a armar algo mal. O sea, voy nomás que puede ser preocupante. Porque si utilizo este caso porque es el que ocurrió, pero esto de las medidas. Tipo lo que ocurre especialmente en el Tribunal de Justicia Superior Electoral. Vos escuchás innovar, no innovar, acá pusieron una medida. Porque desde el lado del jugador se logró que sigan actividad, a pesar de un error que había cometido. El error no es la sustancia en sí, sino no haber informado al cuerpo médico de su equipo que le hubiera informado, entonces se entendía si salía un positivo. Esto de, espera, vamos a empujar, juega y que después corra. O sea, ¿qué pasaba si era otro formato o si Guaireña no entraba en el playoff? Capaz decía, no, ¿sabes qué? Hagan correr desde ahora y me gano algunos días. O sea, voy nomás a esa parte. Y yo no sé si es un procedimiento estándar, porque suele ser a la inversa. Se le suspende hasta que después se le completa. Pero acá veo que es al revés. Sí, la sanción inicial ya era luego de 3 meses. Iba a empezar a correr, pero el jugador también ya antes empezó a asesorarse, ya tenía abogados, ya tenía todos los documentos, entonces prácticamente al momento en el que sale la sanción, él ya presenta su alegato, su defensa, y con esto consigue que se pare la suspensión. Claro, yo voy nomás al tema más de los abogados, de los dirigentes, de que al final no se utilice esto como una especie de herramienta, ¿verdad? Porque se supone que debe haber un estándar, porque fíjate si uno dice desde el lado, mira, esto, yo ahora lo puedo parar un rato, pero igual te van a caer. Porque, mira, fue un error, vos dijiste que la gente de la UNA también te mencionó eso. Entonces, ¿sabes qué uno dice? ¿Pero qué? ¿Por qué no hicieron durante la pausa del fútbol? ¿Se entiende? Claro, sí. O sea, a ver, esto salta en febrero. Sí. El último día de febrero. Yo no sé cuándo le notificaron. Casi de forma inmediata se para el fútbol. Yo, o sea, desde el lado de Guaireño, que corran los 3 meses, si tuvimos 4 meses de pausa. Totalmente. ¿Se entiende? O sea, Sí. voy nomás a que sería importante que los tiempos de los procesos sean un poco más claros, porque allí me parece que fue lo llamativo desde ese lado, porque uno dice, tuvimos 4 meses sin fútbol, O sea, pudo haber corrido en esa época. Sí, sí. El jugador me decían que está golpeado, de hecho no quiere hablar, pero dentro de todo, bueno, son 3 meses. Claro que a él ya le afecta y que arranca de atrás con relación a sus compañeros, porque inclusive no puede hacer él la pretemporada, no puede entrenar. Dentro de la sanción se especifica bien eso, él no puede hacer parte del grupo, y ya lo decía Trovadeo, también está entrenando aparte, pero bueno, ahora estamos ya entrando en febrero, marzo, y ya desde abril podría estar jugando. Bueno, parece complicado el tema. Ya le dije a mi conocido que no tengo conocido de Cerro, hincha de Cerro, y no le voy a dar visto al mensaje. De ese tipo, ya ni del más. No, él da visto pero no responde. Bueno, Así le pasó con yo no le da visto porque le conozco para todos los que son y ya están preguntando. Pero los perros de ayer lo ya El famoso, ¿cómo hago? No, señor, acá no entra eso. Y claro, ahí está la remera de Cerro. Mi querido Juanma se va a sacar en el momento, ¿no? No, es que ya Ya estamos, 13 con 14. 15 de la Se va a hacer a través del teléfono, vas a anotar. ¿Tenés las preguntas? Tengo algunas pensadas ya, sí. ¿Pensadas, bien? Sí, ya que esto está inspirada en el modelo, en la camiseta del año 99, entonces... ¿Y por qué no sé 99, 98, 99, 2000? ¿Para qué no sea solo 99? Claro, pues si no van a empezar, ¿verdad? Claro. Hace esos 3 años que estoy seguro que la firma Puma vestía Cerro.
No, tranquilo. Vamos a ver, bueno, nos preguntan por lo de Saúl Salcedo. Todavía nada, Está para hacerse, pero falta no solo la firma, sino también la autorización para que Salcedo practique en Olimpia. Lo que yo tengo Rosito cuanto antes, porque está pensando en él hasta como titular. Él no volvió a ir a Argentina, ¿no? No, él está aquí en Paraguay. Él está esperando ya para preparar el bolso y irse rumbo al entrenamiento. Aquí justamente me está preguntando Matías, ¿cuándo cierra Saúl? No, no está todavía. Está esperando la orden que venga de Argentina y ahí se presenta al entrenamiento oficial de Olimpia. Vamos a la pausa, después comenzamos en los teléfonos, Juanma. Te voy a... Pero ya no está, hermano, pero ir preparado para un sorteo, para acá, algo, un regalo, una competencia. Damos tiempo. Vamos, sí. Acá te digo. Ahora encontrate. Sí, 021 415 1730. 415 1730 731 y 732. 021 41 51 730 021 41 51 731 y 41 51 732. Los teléfonos de ABC Cardinal que ya están habilitados entonces a partir después de la pausa, ¿verdad? Va a estar Juanma como encargado de las preguntas. Dani y quien les habla van a estar como jueces de alguna cuestión que pueda aparecer, ¿verdad? Esas que siempre aparecen. O la propia actuación del... Exactamente. Sí. Nosotros vamos a estar fiscalizando todo, Juanma. Así que mucha fuerza, hermano. Vamos a Edgar y ya comenzamos a recibir las llamadas. Ahí tenemos persecución de película. La policía detuvo a un conocido estafador, sí, en pleno corazón de el Ciudad Ayala, a metro de Pinochet. Estamos viendo en ABC TV. Vamos con Edgar y ya comenzamos a recibir las llamadas y atentos a la memoria, al conocimiento, las preguntas de Juanma. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios. Extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicos, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas, da color a tu vida. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Verano sin cortes. Generadores Kohler a gas 18 kVA. Generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. ¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas. Cuña guapa, pantano limón, menta y boldo y compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. 13:19, Juanma. Metele. ¿Arrancamos? Metele ahí, indica Martín Ariel que ya está la gente. Repetimos los números de teléfono, 441 51 730 731 y 732. Oyente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, señor? ¿Su nombre? Miguel Edward. Miguel Edward. ¿Tus 3 últimos números, Miguel, de cédula? 769.
769. ¿Está preparado, me imagino, verdad? Pregunta, fanático de Cerro Porteño. Fanático, y vamos a decir la memoria me responde, pero yo tengo todito del 96, 2000 completo. Maneja todo. Pero, vamos a ver si conozco la pregunta. Bueno, hay que... lo que le decimos es que él queda anotado. Hay una ronda de ganadores, van a quedar anotados y después se viene el sorteo. Vamos a hacer una especie de eliminatoria, ¿verdad? Claro, los ganadores. ¿Cómo se llama él? Él se llama Miguel Edward. Miguel Edward, si acertás, vas a estar en un selecto grupo de ganadores seguramente y después se viene el sorteo, ¿sí? Sí, señor, muchas gracias. Correcto, Miguel. Bueno, a ver, vamos a ver si realmente está Miguel. Cerro Porteño salió campeón de clausura el año 99. Después de haber clasificado en la liguilla, ¿cuál fue el rival al que enfrentó en semifinales? En semifinales. Sí, señor. Torneo clausura, año 99. Ah, la pucha, o sea que yo no me acuerdo de eso ya, ¿eh? Contra Olimpia hubo... El 99 jugó la final con Olimpia. La finalísima sí, pero de clausura donde sale campeón Cerro, va a la liguilla y clasifica a semifinales. ¿Contra quién jugó? Y no fue contra Guaraní. Guaraní estuvo en la liguilla, en el grupo, en la fase de grupo de la liguilla, pero no en semifinales, señor. ¿En semifinales? Sí. Una última oportunidad. Sí, señor. Una última, hacer memoria. Semifinales, torneo clausura. Año 99. ¿Qué dijo? ¿Solo América? No, señor, lastimosamente no. Será hasta la próxima, Miguel. Muchas gracias por llamar. ¿Tenemos otro oyente, Martín? Oyente en línea, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, buenas tardes. ¿Su nombre? Aristides. Aristides. Aristides Baez. Aristides. Alcides. Ah, Alcides. Vamos pues, Juanma. Alcides. Alcides Baez. Señor. Fanático de Cerro Alcides. Sí, señor. ¿Cuántos años tenés, Alcides? 47. Maneja todo, me imagino, esa época de Cerro. Y vamos a procurar. Copa Libertadores de América. Muy difícil fue tu pregunta, ¿eh? Sí. Hasta yo me quedé con el... Si va a ser a ese Mira que yo trabajaba en esa época. Vamos a llegar a 5. No, Juanma, yo trabajaba ya en esa época, ¿eh? Sí, y no me acuerdo, mano, no me acuerdo. ¿Y qué hacemos? Vamos a... Y no, metele, vamos a ver la dificultad de esta. Fase de grupo de Copa Libertadores. Cerro Olimpia, el primer partido de ese grupo. ¿Qué año? Año 99. ¿Otra vez? Otra vez 99. Primer partido. Fase de grupo. Fase de grupo. Sí. Y está difícil. Cerro Olimpia, ¿cuál fue el resultado? Ganó Cerro 1-0. Ganó Cerro, pero no 1-0. 1-0. No, no fue 1-0, señor. Una última oportunidad. Pero ganó Cerro, ¿verdad? Ganó, está cerca. 2-1. 2-1. Chao nomás. Adiós, dolor. Gracias, sigue, muy amable. Hasta la próxima. Otro oyente en línea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos en el Cardinal Deportivo haciendo una preselección. Primeramente para después sortear. ¿Cuántos son los que van a entrar en la preselección? ¿Y cuántos vamos a entrar? Depende de la cantidad de respuestas positivas, ¿verdad? 3 o 5. Pero ya nos repetí la pregunta, ¿no? Y vamos claro, depende de la cantidad de positivas. Sí, la respuesta. Con este ritmo y además son difíciles. Difíciles, pero no sé si es difícil. Por ejemplo, esta no era tan... ¿verdad? No, depende también, ¿verdad? Depende. Oyente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, señores. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Su nombre, señor? Daniel Cartamán. Daniel, fanático de Cerro. Sí, señor. Época del 99, 2000, ¿verdad? Época 99. Aún recuerdo en la mente ese 5-0 contra Nacional. Nacional de Montevideo, sí, señor, en octavos de final. ¿A quién enfrentó Cerro en la siguiente ronda de esa Copa Libertadores? Vamos, Daniel. Eso no puede contra el equipo venezolano. Sí, señor. ¿Qué año? Estudiante de Mérida. Estudiante de Mérida, Daniel, de Mérida. Daniel, dame tu apellido y tus 3 últimos números. Daniel Cartamán. 307. ¿Perdón? 307. Está clasificado para la siguiente ronda. Vamos a hacer una preselección de vuelta y un sorteo final. Bien, Daniel, el primero entonces. Gracias. Primer ganador. Gracias, Daniel, por llamar. Otro oyente en línea. Buenas tardes.
Cortó, a ver, enseguida retomamos la comunicación. Otro oyente, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre, señor? Julio Cáceres. Julio Cáceres. Palma, algo facilito, por favor, será. ¿Quién fue el rival de la final de clausura, el año 99? Rival de Cerro. La final del año 99. De clausura, no de la finalísima. No, impugno la pregunta. ¿Por qué? Una más fácil. Porque con el oyente, el primer oyente le dijiste ya semifinal. Que la final fue, no. Él dijo la final fue con... No, dijo él. Él dijo Olimpia, la finalísima. No, la final de clausura. Validez. Perdón, me retiro entonces de mi capacidad. Gracias. La final de clausura. La recuperación de está... La final de clausura, Julio. Sportivo Luqueño. Sportivo, sabes que Sportivo Luqueño fue el de la semifinal. No me digas. El de la semifinal ganó por... ¿Y la final quién fue? Un equipo que ahora no está en la primera. ¿Cerro Corá? Sí, señor. ¿Y qué Julio, ¿qué hacemos? Y no, a todos le dimos 2 oportunidades y Julio respondió. Dale eso. Sí, pero Dani le tiró un pase, ¿sabes qué? No, pero ¿sabes qué? Se le escuchaba que estaba familiar. Cuando cita lo de Luqueño, por ejemplo, me parece que... Confusión. Sí. ¿Tus 3 últimos números, Julio? 194. Está clasificado para el sorteo final, Julio, felicidades. Iván Almeida hace el partido de su vida contra Olimpia, me acuerdo. Esa es la otra semifinal. Viste, esa es mi zona gris que tenía. Ahí Cerro está. Corá en una doble jornada le elimina a Olimpia y Cerro clasificante por... Jugaba bien aquel Cerro Corá, Sí. Tenía a Rolando Benítez, Tomasito González, Carlos Alberto González, Juan Rubén López, Tenaza Jiménez. A Tomasito González, que me acuerdo bien. Máximo Jiménez. Tomasito González, ¿te acordás? El arquero que era Iván. Rolando Benítez era un extremo derecho adelantado que picaba y jugaba muy bien. Carlos Alberto González, número 10. Creo que Carlos Alberto González no estaba más ya en aquel plantel. Edgar Aguilera creo que ya no estaba más también. Pero fue un Cerro Corá que arrancó con Guillermo Fariña muy bien. Jugaba muy buen fútbol aquel equipo. Fíjese dónde está Cerro Corá ahora, ¿no? Con Pérez Garay encadenándose en la APF, rogando atención, nadie la atiende. Y fue finalista de aquel torneo. Está bien, buena tu pregunta, Juanma. Gracias. Mejor que la de Ariel y que la de Bruno. Ellos hacen la pregunta y después no saben la respuesta, sí. Oyente en línea, buenas tardes. Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Juanma. ¿Tu nombre, amigo? Nelson López. Nelson, ¿está preparado, verdad? Sí, papá, puedo tirarle uno... ¿Te puedo decir la semi y la final del 99 si querés? No, pero Perana. Del 2000 pero no te acuerdas nada. Sí, y más o menos. Del 2000. ¿Cuál fue el rival de Cerro Porteño en octavo de final? De la Copa Libertadores. Año 2000. ¿De qué? Octavo de final, Copa Libertadores. El técnico era Nino Arrúa. Esa es una serie. ¿Cómo? Año 2000. ¿Cuál fue? El rival de Cerro Porteño en octavo de final de Copa Libertadores. Ah, la pucha. Esa es una serie. ¿River Plate? Sí, señor, River Plate de Argentina. ¿Tus 3 últimos números, Nelson? No, ya lo ni preguntar el resultado, güey. No, hasta ahí nomás. ¿Tus 3 últimos, Nelson? 227. 227, Nelson, clasificado para el sorteo final. Muchas gracias por llamar. Gracias, papá. Oyente en línea, buenas tardes. Juanma. ¿Estás al aire? Sí, Juanma. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te habla José de Ipacaraí. José de Ipacaraí, bien H. Sí, ¿cómo estás, muchacho? Un gusto hablar con usted. ¿Cómo es Ipacaraí? ¿Suele venir a la cancha o no? Claro que sí, papá. ¿Sí? Siempre. Sí. Hacerle llegar vos mi apretón de mano a Federico y Dani Chun. Ahí está. Estamos escuchando, ¿eh? Saludos, señor. Saludos. Gracias, Federico. Ídolo, papá, ídolo. Ahí está, José. Gracias por llamar primero que todo. Y bueno, a ver. Una facilita, por favor, Chula. Libertadores, año 99. Sí. Año muy recordado. Por el hincha de Cerro Porteño, campaña... Dale, Federico, una mano, Federico, dale. No, pero no te preguntó todavía. Todavía no pregunté. ¿Fuiste a la cancha en alguno de esos partidos? No, te miento, en esos tiempos no me fui. No te diga, bueno. No me diga. ¿Pero recordás el resultado de la victoria de Cerro contra Olimpia en fase de grupos? ¿Contra Olimpia? Fase de grupos. 2-0. Estadio Defensores del Chaco. No salió 2-0, amigo. Te voy a dar una última oportunidad. Dale, Juan. 2-1 entonces. No está con ese clásico, José. Gracias por llamar. Será la próxima, amigo. Nos están sacando ese clásico. Fue muy yo no me recuerdo tanto. Y nosotros lo recordamos. Ayer fue. Sí, y de un resultado. Ayer nomás, ¿verdad? Ayer nos escuché la canción. Claro, de un resultado llamativo. Y vos sabés que
ya que vos citaste que ganó Cerro. La gente de Olimpias se retiró aplaudiendo a su equipo. Sí, porque estaba con uno menos. No, y por cómo termina el partido, por el Claro. resultado del partido. Creo que sí, con las adversidades y todo eso es la típica, pero sí. Acá dice que demasiado tiempo se le da para googlear la respuesta. Vos sabés que ninguno hasta ahora googleó por suerte, pero es cierto. Pero- Ahí mientras puede estar... Pero mira que es todo un ejercicio. Pero pero hasta claro, ahora. salvo que le tenga bien al lado. Pero ¿cuántos ya Claro. tenemos? Y 3 en la tenemos hasta final? ahora ¿3? clasificados. Sí. Y vamos Por una camiseta Lucas, puede hacer ese mecanismo, Juanma. ¿Eh? Por una camiseta como esta. Sí. Alguien al lado, digo. Claro. Entonces va Dani y digo, me repetí la pregunta, por favor, y ella está buscando y... esa ya es, Claro, Saque, saque. pero vos sabés que se dio la particularidad que todos quienes parecían hacían eso después se equivocaban. Sí. No, por eso, por hasta eso. ahora los que y aparte, acertaron, estaba pegado al teléfono, no parecía prestar atención a otra cosa. Claro. Sí, Gente señor. que pidió ayuda acá a la mesa. Sí, Dos pidieron ayuda a la mesa. Dale. Tenemos otro oyente, Martín. Oyente en línea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Qué tal, señor? ¿Su nombre? Cristian Ortiz. Cristian Ortiz. Vamos, Cristian, mucha fuerza, Ortiz. Dale. Libertadores, año 99. Vamos a repetir. Ya dijo un oyente, creo que fue Cartamán, el que mencionó el rival en cuarto de final de Cerro Porteño, Estudiantes de Mérida. El resultado de la vuelta, del partido de vuelta aquí en Asunción. Creo que fue 4-0. 4-0, sí señor, Capo, Cristian. capo. Clasificado Bien. para la final y en ese partido también Cerro clasificó a las semis, donde no voy a decir todavía el rival, ¿verdad? Porque si no voy a quemar una pregunta. ¿Cómo? No voy a decir cuál fue el rival Ah, del no, semi. no, pero viste que Estudiantes de Mérida le había goleado a Cerro 3-0. Sí. Ruber Morán jugaba un baile, me acuerdo, le pegó a Cerro y después acá Cerro le pasó por encima. Y el gol sobre la hora hizo Danilo. Danilo Sebas. ¿De penal? A Golindano, que después vino a atajar a Olimpia. Aquel arquero alto venezolano. De penal, sí. Oyente en línea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo se va? ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Su nombre? Lucas Cebolla. Lucas Segovia. ¿Preparado, Lucas? Sí, sí. Lucas Segovia. Vamos a meterlo del 2000. Puede ser. El 2000. Copa Libertadores de América del año 2000. Sí. Cerro debuta en el Defensores del Chaco. Fase de grupos. Fue contra un rival colombiano. ¿Recordás el rival? América de Cali. No Dale, fue dale, América. dale Cali. dale nomás. Una más. Una oportunidad más, Lucas. Sí, sí. Ganó 1-0, cerró ese partido. ¿No recordás quién fue el rival? No recuerdo. Le doy una pista. Por favor. Sí. Jugó en la nueva olla. El primer partido. No, a ella le da todo. Pero... Junior Barranquilla. Ahí está. ya. Ah, claro, jugó Bueno. hace poco, claro. Lucas, clasificado tus tres últimos números, Lucas, de cédula. 4-3-6. 4-3-6. El Fanta Ballestero. Gol de. Eulalio Arriaga. Era... tenía la pierna doblada, me acuerdo de la figura de... ¿Gol de Paraguarí? Paraguarí Pinto la Qué buenos cabeza. tiempos. Sí, sí, señor. sí. Sí, señor. No, el primer tiempo. Ya. Primer tiempo, el gol. Después aguantó Cerro y clasificó. Tenemos hasta ahora 1, 2, 3, 4, 5 clasificados. Ya está, ¿no? ¿O hacemos... ¿Cómo ¿Una estamos más? con Edgar? ¿Estamos bien? ¿Tenemos yo tiempo todavía? Me imagino los 5 que están diciendo, no, que ya no entre más ninguno. Que ya no entre ninguno. Y vamos a hacer unos cuantos más, ¿verdad? ¿Unos cuantos más? Oyente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, señor, ¿su nombre? Alberto Estigarribia, Alberto Estigarribia. ¿De dónde llamas, Alberto? Yaguarón. Yaguarón. ¿Todo venía a la cancha o no? No, muy poco me doy. Pero le seguía a Cerro. Siempre, siempre. Correcto. ¿Quién está ahí? Oyente, activo también de ustedes. Bien, bien ahí. ¿Tenés hijos ahí? ¿Está cerca tuyo? Sí, están acá, cerca mío. Todo cerrita, me imagino. Sí. La pregunta ¿Qué podemos quería... ¿Qué podemos preguntar? ¿Cómo clasifica? ¿Cerro Nacional de Montevideo? Todavía no preguntamos, ¿verdad? No. Por Cerro el Nacional de tema que Montevideo, estaban hablando ¿recordás? hace días atrás, quería hacer esa respuesta. El Cerro Olimpia, en el 99. Pero ese está... Cerro Nacional de Montevideo, ¿recordás, verdad? Año 99, octavo de final, partido de ida, en la olla. Ganó Cerro. Ganó Cerro. Ganó Cerro por goleada. ¿Quién hizo el primer gol?
Fue muy recordado porque antes del No, minuto... yo creo que es más fácil decir cuánto ganó antes que el primer gol. Claro, es difícil. Sí. Yo me acuerdo de un gol nada más en ese partido. Que pateaba y la pelota nunca se iba. Sí. Y después le No, pero pegó. el primero fue muy con recordado mucha porque lluvia. fue antes del minuto. Antes del minuto de juego fue. Pero bueno, vamos a cambiar. Se acepta Bueno. la impugnación de Federico. ¿Resultado de ese partido? 4-1 a favor de Cerro. Ah, no fue 4-1. Fue goleada, pero no 4-1. Última oportunidad, Alberto. 3-0. No, Alberto, será hasta la próxima. Muchas gracias por ¿Qué llamar. número, Juanma? Tenemos 5 clasificados hasta ahora. ¿Qué número para llamar acá? El máximo favor que hago por los... 41 41 51 730 51 730. al 32. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tenemos 5 clasificados por el momento. Este tipo, las elecciones norteamericanas, paren el conteo, Sí, sí, porque sí. esta última intervención habrá que ver, entonces entra alguien boche, entonces... y No, sabe. no. Le hacemos el favor porque aparte de contacto es informante, entonces le doy el número. ¿Tenemos oyente? Sí, dice Martín aquí. Oyente en línea. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Juan? ¿Cómo te llamas? Roberto. Roberto. Bueno, Roberto, allí te convertí en el sexto. Roberto. Sí. Vamos a ver si alguien aquí por ahí nos envió algún mensaje sugiriendo alguna pregunta. No estamos recibiendo ningún tipo de... A ver, ¿qué vamos a consultar aquí? Bueno, dame el resultado del clásico contra Olimpia, Cerro Olimpia. Victoria del Ciclón. Fase de grupo del año 99, Copa Libertadores. Resultado, Roberto. Defensores del 4-3. Chaco. ¿Cómo? 4-3. 4-3, sí señor. ¿Tu apellido, Roberto? Roberto Vega. Vega, ¿tus 3 últimos números de cédula? 566. 566 4-3 ganó Cerro Porteño. Felicidades, Roberto. Estás anotado para el sorteo final, sexto. Oyente anotado. Como por lo menos 2 más, ¿verdad? Por lo menos 2 más. Oyente en línea, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿De dónde nos llamas? De Itagua. Itagua, ¿tu nombre? Óscar Olmedo. Óscar Olmedo, fanático de Cerro. Fanático. ¿A qué sector solía la cancha? Norte. Norte, ahí con la barra, Óscar. Óscar, ya dio Federico la respuesta de la pregunta que voy a hacer. ¿Cuál? A ver si estaba atento, el oyente. ¿Quién metió el último gol de la goleada contra Estudiantes de Mérida, que le valió la clasificación a semifinal de esa Copa Libertadores 99? Cerro 4, Estudiantes de Mérida 0. Gol agónico. Un gol agónico. ¿Cerro contra quién? Estudiantes de Mérida está de penal, ya dijo Federico. No te escucho bien. Epa, este me hace Google, ¿Qué hacemos? La mesa. queda. Gracias, Oscar. Será hasta la próxima. Sospecha de Google queda afuera. Gracias, Oscar. Siguiente oyente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Bien. ¿Su nombre? Antonia Cabrera. Antonia Cabrera, la primera mujer, ¿eh? Sí, una pregunta facilita. Bueno, ¿y de dónde llamó Antonia? Niembui. Bueno, a ver. ¿Quién? El Que año nos ha 99. complicado. ¿Sabe mucho de Cerro? Me imagino, fanática, Surana. Sí, fanática. Sí, ¿te acordás algo del año 99? Y vamos a procurar. ¿Te acordás que había un centro delantero que vino como refuerzo en Cerro ese año? Número 9. Muy querido por el hincha de Cerro, se volvió después. Gauchiño, señora, dame tus 3 últimos números. Directo me mandó ya la camiseta por la última mujer. 435. 435, señora, pasaste al sorteo final. Gracias, Bueno, Antonia, por llamar, muy usted amable. ganadora también. Saludos para uno de mis amigos que me dice imposible entrar. Seguramente. Sí, me imagino. ¿Uno más? ¿Cuántos son ahora? Son 7 hasta ahora. Uno más. Cerramos con número par, ¿verdad? Con 8. Oyente en línea, buenas tardes. Hola. Señor, ¿su nombre? Alberto. Alberto, ¿verdad? Sí, señor. Alberto, mira que si acertás, cerramos la llamada y hacemos el sorteo después. Ojalá. Mira, Alberto, que si acertás, Mi número 060 es mi último. 060. Mira que estoy anotando solamente de los que aciertan.
Sí, ya escuché, ya estoy escuchando la programación. Cuando vas a acertar. Alberto, Fácil. ¿cuántos años tenés, Alberto? 48. 48. Recordá, me imagino, la fase de grupo, la Copa Libertadores del 99. Y más o menos, ahora. Tenés que acá 99. Sí, le marcó mucho al hincha del Cerro Porteño. Le marcó mucho. Vamos a escuchar tu pregunta. Nacional de Montevideo. Sí. Cerro Porteño, Nacional de Montevideo. Partido en La Olla. Sí. Dame el resultado, Alberto. 5-0. 5-0. ¿Recordás alguno de los autores de los goles? No, legalmente no. ¿Ninguno? No me acuerdo. Ninguno Me acuerdo solo, que era Alberto. 5-0. 5-0. ¿Y contra quién jugó Cerro después? Pero ya ganó. Ya ganó. Dame tu... Ya acertemos ya, Juanma. Ya acertemos ya. Ya acertaste. Bueno. Pero mira que era muy fácil la pregunta. No, cuando no te contestaron, te dijeron 3-0, 2-0, 4-1. ¿De dónde era vos, Alberto? ¿Dónde llamás? Yo soy de Ñemby. Y le damos, le anotamos, Alberto, ¿verdad? Claro, pero sí ganó, Juanma. Dame tu apellido, Alberto. No era una broma. Claro que ganaste, Alberto. Dame tu apellido. Ramírez. Ramírez, Alberto. Bueno, estate atento al sorteo. Dale. Enseguida hacemos el sorteo correspondiente. 10 nombres. 8 nombres. Y de esos 8 va a salir el ganador final. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Siguen cayendo las llamadas, pero hay que decir que cerramos hasta aquí la ronda de preguntas y respuestas para el filtro anticipado o el filtro para realizar el sorteo correspondiente. Recordamos a toda la audiencia, al hincha de Cerro en especial, que estamos sorteando una remera, la camiseta oficial de Cerro Porteño del año 2021, que se lanzó recién el día de ayer. Está a la venta, costó $65 y hoy regalamos al hincha de Cerro la camiseta oficial que va a utilizar el azulgrana. Hacemos el sorteo ahora, vamos a Edgar. Ya. ¿Cuántas preguntas metiste? No, ya perdí la cuenta. Pero llamaron muchísimas varias gente. personas. Sí. Entraron 13 personas. Por ejemplo, bueno, pero quedaban pendientes lo que vos preguntaste, Cerro contra Luqueño en la semi. Cerro contra Cerro Corá, la final. La final. Y ese 4-3 contra Olimpia. Ese que es Oscar Olmedo, ¿no? Y Roberto Vega respondió. Ahí, por ejemplo, el tema de que estaba 4-1 y 11 contra 9. Sí. Y termina siendo 4-3. Por eso lo de aquella reacción que mencionaba. Inclusive, el joven Roque Santa Cruz había hecho un doblete. Sí, recuerdo. Creo que el otro gol que marcó... Carlos Humberto hizo el descuento que levantó la gente de Olimpia, que puso 3-4 partidos, pues Cerro lo ganaba muy fácil 4-1. Y creo que el otro gol que hace Roque en Libertadores es contra Junior, ya en esta época, ¿verdad? Ya con su retorno. Claro. Creo que tiene... ¿Contra Junior en qué? La pre. La pre. Que después... Roque. Yo voy por Roque, o sea, el tema de Roque que había... El centro del chico... Maravilla. El chico Maravilla, Cuero. Voy a salir a preparar el sorteo. Vos te estás confundiendo con otro partido. ¿Con Vasco? No, con el de Walter Bogado. Claro que Walter Bogado... Independiente del Valle. En ese partido entró dos... claro. Independiente del Valle. Pero yo voy al de Junior. Contra Independiente del Valle es con Repeto. Claro. Y que después se elimina contra Botafogo. Y contra Junior es acá en la ida. Y se dan entonces esas curiosidades. Esos son los goles que Roque había marcado, pero que también había anotado contra Cerro, ya que esa fue la pregunta entonces que Juanma había hecho, que después, bueno, ya va a preparar para el último sorteo de los ganadores. Y como decían, amerita por el tema de lo que vale la camiseta para el hincha. Sí, el desglose de aquel partido, gracias a Rodolf. 3-0 ganaba Cerro, se puso 3-2 Olimpia, 4-2 Cerro y el 4-3. Partido vibrante, sí. Arranque de la Copa Libertadores del año 99. Vamos a Edgar. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicos, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Resicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Resicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Resicolor Pinturas, da color a tu vida. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Verano sin cortes, generadores Kohler a gas 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. ¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas. Cuña guapa, pantano limón, menta y boldo y compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Atención Samber y Encarnación, ahora podés suscribirte a ABC con 50% de descuento y registrarte con 2 direcciones para que el diario llegue a tu casa de verano los fines de semana y de lunes a viernes en tu oficina. Aprovecha esta mega promo veraniega y suscríbete a ABC. Escribí al WhatsApp 0976-953-182 o llama al 021-415-1515. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Alerta de promo. Sí, atentos futboleros, esta promo es para ustedes. Podés vivir todos los partidos de la Copa de Primera y Conmebol Sudamericana en exclusiva por Tigo Sports por solo 99.000 guaraníes por 4 meses. Llama al 618-9900 para activar el servicio. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, ¿querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva? Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional número 565 Casi Cerro Corá o al 021-492-811.
Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. A nosotros nos llegó, claro, la información fría que Sergio Díaz ingresa en el segundo tiempo y es cambiado sobre el final de ese mismo partido. ¿Qué pasó en ese partido? ¿Cuál fue el detonante para que Herrera tomara esa decisión? Ese fue seguramente el punto clave, lo dicen perfectamente, ese partido que nos sorprende a todos. De hecho, de inmediato buscas información, si está lastimado, si estaba enfermo, si algo tenía el jugador, porque no es normal, ¿no? Y fue justamente la actitud. América estaba perdiendo ese partido, lo meten como solución, como revulsivo para ver si algo se puede hacer, y el jugador no muestra ese ímpetu, no pierde la pelota y no va detrás de ella a recuperarla cuando hay que correr, cuando hay que defender. El jugador caminaba en la cancha y estaba claro que con América perdiendo y hasta me parece que un hombre de menos necesitaba que se corriera el doble, que se persiguiera el doble, que se diera un esfuerzo doble, y ahí Sergio estaba con esta actitud, ¿no?, de no querer correr al doble como lo hacen el resto de sus compañeros, y sí fue uno de los detonantes por los cuales salta mucho esta situación de que Sergio Díaz pues, no era un jugador que se quisiera mucho en América. Sobre las declaraciones de Miguel, no caen del todo bien en el club, porque él confiesa de alguna manera que se eligió a Sergio por un video, cuando hay un trabajo atrás, ¿no?, de inteligencia deportiva, de visorías, de checar sus partidos. A Miguel simplemente le presenta en ese último video y él toma esa decisión, pero queda muy mal parado, honestamente, diciendo que se tomó esa decisión por un video, cuando evidentemente no se contrata así en América. Hay un estudio, hay antes una serie de números, una serie de revisiones para ver si el jugador podría o no podría tener calidad para vestir la playera del América. ¿Ya está? Juanma. ¿Ya está? ¿Ya? Están los ganadores. 13,51. 8 papelitos tenemos. Porque lo vamos a hacer con papelito. Claro. Lo más... La clásica bolilla de papel. ¿verdad? Y lo más seguro también. Claro. 8 clasificados. Daniel Cartamán, Julio Cáceres, Nelson López, Cristian Ortiz, Lucas Segovia, Roberto Vega, Antonia Cabrera y Alberto Ramírez. Son los que participan y pujan por la camiseta original de Cerro Porteño temporada 2021, la nueva, la nuevita, azulgrana. 7, 8 papelitos. ¿Ponemos fanfarria o no? Eso es muy del... No, poner. Porque vamos a hacer ahora mismo. Sorteo al aire. Martín. ABC Cardinal. ¿Quiere fanfarria ahí, Juanma? Vamos, ahora estamos revolviendo, que se escuche en el micrófono. Estos son los papelitos que están sonando. De los 8 participantes del sorteo. Papelito arriba. Se agarra uno. Tenemos ganador, o a la ganadora, porque hay una mujer también. Estoy abriendo el papelito. Y tenemos un ganador. Ganador del sorteo de ABC Cardinal. Hicimos un filtro previo con preguntas alusivas al año 99, 2000, ya que la nueva camiseta está inspirada en el modelo de camiseta del año 99. Clasificaron 8, hicimos el sorteo correspondiente con los papelitos, y el ganador de la camiseta original de Cerro Porteño temporada 2021 es Nelson López. Terminación de cédula 227, Nelson López. Ganaste la camiseta original de Cerro Porteño. Ahora la vamos a doblar, la vamos a guardar, todo bien, que no haya ninguna arruga de más. Y vamos a llevar a la recepción del diario ABC Color, Yegros 7:45, en horario de oficina, de lunes a sábado, de 8 a 15. Puedes pasar a retirar. No te vayas a demorar, Nelson López. Mira que está siendo muy requerida la camiseta de Cerro Porteño. Ya venir y... Así que Nelson, si vas a venir ahora, espera que termine el programa hasta las 2. Y ella va a estar en recepción. Así que Nelson López, muchas felicidades, ganador de la camiseta de Cerro Porteño. Francisquito. No, salí acá. ¿Qué número para llamar? Dice acá, bueno, tarde. En vida. Bien. Saludos desde Hamburgo.
Un saludo para la gente de Hamburgo, Alemania. Vamos a lo último de Edgar. ¿Te parece, Martín? Nuevos rones de Tres Leones. Coco, frutos rojos, limón, burucuyá. Frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes. @3leones. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. El famoso experto en frío te recomienda los aires acondicionados Fama con muchos beneficios. Cuenta con la tecnología TurboCool, 3 años de garantía y bajo consumo. Fama es el más confiable, seguro y accesible. Adquirí ya tu aire Fama en cuotas desde 159.000 guaraníes y hasta el 31 de enero te regalamos una cuota. Acércate a Inverfin o llama al 021-288-3000. También nos encontrarás en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. 13.56, repetimos ganador, por favor, Juanma. Nelson López, 227. No recuerdo la pregunta que le hice a Nelson. Pero fue... hubo una racha de 3 oyentes que acertaron y él fue el tercero. Después se cortó la racha. Porque eran accesibles las preguntas. Primero eran duras, después accesibles. Pero bien, no hubo una así que sea muy fácil. Bien, Juanma, Sí, estuvo bien. Estamos bien. Rebuscaba la pregunta, rebuscaba en el buen sentido. Bien. Filtraste, ¿no? Es que dijiste... Sí. Porque era muy fácil, pues quién... Pero corroboré, tenía cosas en la memoria, pero igual corroboramos por si... siempre hay que corroborar. Sí. Pero ni una del 98, ¿eh? Del 98 no. Mira que, todavía... La campaña fue muy buena. Ya que si vos vas a insistir, porque más allá... Estamos hablando de que en el absoluto estamos hablando del periodo del tetra del eterno rival. Sí. Ya que vos citaste lo del clausura del 99. El clausura del 98 fue inclusive eliminación directa. Sí. El clausura, güey, es una serie muy recordada. Más allá que después viene la finalísima muy cerca en ese sentido. A nivel internacional, y seguramente ya Guillermo y Roberto van a nivel internacional, lo más comentado ahora es que la empresa Johnson & Johnson dio a conocer sus resultados y manifiesta resultados muy alentadores. Lo que pasa es que dejaron muy alta la vara las dos empresas muy conocidas, la de Pfizer y la de Moderna, y acá hablan de un 72% en Estados Unidos y un 57% de Sudáfrica. Ahí está el PA, como se dice, ¿no? Sí. Porque dentro de toda la variante sudafricana es la más complicada. La cepa. Claro, y la de Johnson & Johnson había generado una expectativa importante porque es la única de todas las vacunas que es solamente una dosis. Entonces, bien. Si la de Johnson & Johnson tiene la aprobación, no va a ser tan complicado como los otros donde sí o sí tiene que tener 2. O sea que hay una empresa aquí que corre con esa ventaja. Porque hay una empresa que tiene la representación de Johnson & Johnson. Claro. Hoy dijo Mazzoleni que los privados todavía no están, pero que hace falta la firma, ¿verdad? Y repito que la que está mencionando Dani, ¿cuánto tuvo? ¿72? No, esto es porque ellos hicieron por regiones. Hicieron, por ejemplo, América Latina, hicieron Estados Unidos, hicieron Sudáfrica, y después hacen otra categoría de cuán severo fue o cuán leve. Lo que ellos dicen es que toda la gente que le dio el COVID no necesitó ser hospitalizado. O sea, entonces le encuentran, por eso van a encontrar en los artículos porcentajes distintos, pero es
Algunos hacen todo, o sea, un total y después sacan un promedio, por eso dicen 60 y tanto de efectividad. Hay una que tiene 50, por ejemplo. Es que lo que dicen es, el tema de la influenza, que nos colocamos cada año, tiene un rango de 40 a 60. Claro, porque yo siempre trato de recordar justamente, cuando estábamos escuchando lo mismo, que yo siempre me vacuno contra la influenza y hay veces que me agarra un resfrío, pero obviamente atenuado porque me puse la vacuna, ¿se entiende? Y también lo que dice esto es, luego de ponerte, te puede agarrar, pero capaz si te iba a agarrar severo, te agarra leve, y si te agarraba leve, capaz ni sentí, bueno,